nombre es Daniela Ocaña y soy la asesora comercial de la empresa de balanceados Exival. Para mí es un grato placer encontrarnos nuevamente en nuestra tercera y última capacitación del año totalmente gratuita. Esta vez nos ayudará el doctor Cristian Cárdenas con el tema manejo y alimentación de cuyes. Al final se les enviará un enlace para que llenen todas aquellas personas que deseen obtener el certificado avalado por Exival. Y de igual forma tendremos un tiempo estimado para realizar las preguntas. Como ya mencioné anteriormente, nos va a ayudar el doctor Cristian Fernando Cárdenas Aguilera. Es de procedencia de Ecuador, se ha dedicado como médico veterinario, docente, ganadero y agricultor. Tiene 14 años de experiencia en medicina y crianza de animales de producción y en la formulación y elaboración de proyectos agropecuarios. Ha laborado como director de inocuidad de los alimentos en agrocalidad. Es técnico pecuario en la Dirección Zonal de Galápagos, como administrador propietario de la Hacienda San Fernando, docente en la Universidad Nacional de Loja y actualmente se encuentra laborando como docente en la Universidad de las Américas, más conocida como UDLA. Sin más que decir, damos paso al doctor. Bien, muchas gracias. No sé si es que se escucha, si me escuchan bien ahí. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, perfecto, muy amable. Bueno, les comparto pantalla y me confirman también, por favor, si es que podemos ver todos, como para poder arrancar. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, creo que ya la presentación es, creo que fue algo clara y muchas gracias por la invitación para trabajar el día de hoy en el tema de cuyes, que es un tema a veces un poco olvidado, al menos en nuestro medio, pero que lo manejamos al menos en las partes rurales. Y recuerden que también ya tenemos productores, al menos comerciales, entonces necesitamos de alguna forma trabajar ya sobre este concepto de la alimentación. Entonces, gracias justo por la oportunidad a Exival y a Farmaved igual para trabajar en este tema. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos el día de hoy a conversar un poco acerca de, primero, cómo se maneja la producción de cuyes, pese a que creo que todos lo sabemos, pero es importante reforzarlo un poco en cuanto a las categorías. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentación y hablamos de nutrición, hablamos específicamente de grupos homogéneos que nosotros tenemos que ir manejando la alimentación. Normalmente no se trabaja una alimentación por cada individuo, sino trabajamos alimentación por lotes o trabajamos alimentación por categorías. Entonces, por eso primero vamos a trabajar un poco el tema del ciclo de producción de los cuyes para refrescarlo un poco y posteriormente vamos a entrar a trabajar ya en el aspecto de alimentación y posteriormente en la formulación de las raciones. No vamos a adentrarnos mucho en cuanto al tema composición de la ración, porque eso nos extenderíamos un poco más. Lo que me interesa al menos es que todos podamos entender el cómo nosotros podemos elaborar las raciones para los cuyes de acuerdo a las categorías y al final hacer un ejercicio en el que podamos nosotros balancear o equilibrar una dieta. Como comentaban al inicio, me desempeño actualmente, bueno, los últimos años trabajo en la universidad, trabajo en la docencia y bueno, trabajamos también al menos dictando algunas otras materias también en posgrado, tanto en la Universidad Central como en la Universidad de Loja. Y bueno, eso nos permite un poco tener más de esa cercanía con los productores también y estar un poco ahí al pendiente de lo que está sucediendo en campo y de lo que está sucediendo también en el tema de investigación como para nosotros poder presentar. ¿De acuerdo? Al final me parece que hay un espacio para las preguntas, entonces por ahí tal vez es que pueden ir trabajando ya en el chat las preguntas como para luego al final poderlas ir respondiendo o de pronto si es que me van ayudando conforme vamos avanzando y vamos viendo ahí las preguntas que hay como para no detenernos mucho. ¿Ya? Avancemos entonces, manejo y alimentación de cuyes. Primero hablemos un poco acerca de la producción, del ciclo de producción. Creo que todos ya lo entendemos cómo se manejan los cuyes, creo que la mayoría de productores lo maneja así. Tal vez esto ya únicamente varía en función del número de animales, que algunos ya los manejarán por lotes, otros los seguirán manejando dentro del mismo galpón, pero creo que la mayoría de productores ya estamos trabajando al menos o inculcando el trabajo en separar a los animales por categorías. ¿Cómo funciona entonces el ciclo de producción de los cuyes? Arrancamos primero con una época del empadre. Veamos si es que le puedo poner por aquí un puntero. Denme un segundo. Veamos si es que así funciona. Un mouse.
Denme un segundo nada más. Veamos si es que ahí funciona. Sí, ahí funciona. Entonces, decíamos en este caso que arrancamos primero con una época de reproducción o de empadre. ¿Qué implica esta época de reproducción en empadre? Implica que vamos a agrupar nosotros hembras seleccionadas con las cuales vamos a empezar a trabajar la reproducción. Normalmente hay diferentes tipos de reproducción que podemos aplicar. ¿Sí? Conocemos tres: el sistema continuo, el sistema postdestete y el sistema controlado, con los cuales el productor puede de alguna forma ir determinando cuál utiliza, en qué momento y sobre qué animales específicamente los va a utilizar. Ahora, ¿por qué es importante ir viendo cada una de estas categorías? Porque los animales que van a entrar a reproducción deben tener una buena condición corporal, y la condición corporal es el resultado de la alimentación. Entonces, si no manejo una buena dieta dentro del aspecto reproductivo, difícilmente los indicadores reproductivos van a ser buenos. Lo que yo espero en este momento al menos es tener un grupo de hembras que entren a reproducción junto con un macho. Permanecerán, normalmente se recomienda 13 días, pero personalmente yo recomiendo hasta 30 días que arranquen en la reproducción, para que de esta forma, inclusive, si es que hay hembras que pueden de alguna forma repetírselo, tengan la posibilidad de ser cubiertas todavía por el macho. Así que el empadre puede ser variable, puede ir desde los 13, 16 o inclusive hasta los 30 días, y de esta forma entonces incrementar un poco la tasa de preñez. Hay otros sistemas en los cuales, como es continuo, prácticamente no estaría contando los días del empadre, sino que todo el tiempo permanecerían las hembras junto con el macho. La gestación, recordemos que en este caso es casi estándar de 67 días, entonces una vez que finaliza la época del padre, espero a que arranque la época de partos. Recuerden que en este caso trabajamos por lotes, por lo tanto, tengo una época de empadre, finalmente tengo una época de partos. Y todo esto obviamente lo voy enlazando un poco a la nutrición. Llego al momento del parto, es decir, ya han concluido los 67 días de la gestación. Arranco entonces ahora sí con la época de la lactancia. ¿Cuál es la importancia dentro de la lactancia entonces del aspecto nutricional como tal? Las crías tal vez los primeros 4 días como que pasan de lado. ¿Por qué? Porque las crías únicamente consumirían leche. Entonces, de alguna forma, la madre es la encargada de la nutrición de las crías, pero conforme las crías desde el cuarto, quinto día empiezan a consumir alimento, me interesa también ya trabajar la nutrición en ellas. Pero lo más preocupante en este caso sobre la época de la lactancia son las madres. ¿Por qué? Porque recuerden que las madres entran en un periodo de producción de leche, y ese periodo de producción de leche exige mayor cantidad de energía. Y esa mayor cantidad de energía, de alguna forma, ¿de dónde la obtienen? La obtienen del alimento. Y resulta que en este momento la capacidad de ingesta de las hembras disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque salió de un parto, y ese parto generó mucho espacio a nivel de la cavidad abdominal. Por lo tanto, presiona hacia el saco ciego, hacia los intestinos y hacia el estómago, y no permite que la hembra consuma mucho alimento. Entonces entra al momento del parto con una capacidad de ingesta baja. ¿Y qué pasa entonces con la energía que la hembra requiere? Es muy alta. Si la energía es muy alta y la que puede consumir en la dieta es muy baja, hay una brecha entre las dos. Esa brecha entre las dos la conocemos como el balance energético negativo. Las hembras entonces es normal que entren en un balance energético negativo dentro del periodo de la lactancia por efecto de la producción de leche, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si estamos trabajando un sistema continuo, esas hembras tienen que recuperar rápidamente su condición corporal, porque debieron haber presentado el celo posparto inmediatamente luego del parto, es decir, más o menos a las 15 horas, 8 o 15 horas después del parto. Por lo tanto, si no había una buena condición corporal, ¿qué es lo que va a suceder con la tasa de preñez en el sistema continuo? Seguramente cae. Entonces, eso es lo que me está diciendo de alguna forma: tengo que reforzar más la dieta en esas hembras que están trabajándose bajo el sistema continuo de reproducción. ¿Por qué? Porque caso contrario, el balance energético negativo no va a permitir que esas hembras entren como tal en reproducción. En el sistema postdestete y en el sistema controlado como que tengo un poco más de espacio. ¿Por qué? Porque los días vacías, los días abiertas de la hembra permiten que de alguna forma se recupere. Sin embargo, presentan balance energético negativo, y yo de alguna forma tengo que saber recuperarlas también. Recuerden a su vez también que del proceso de balance energético negativo, los animales empiezan a movilizar reservas grasas, y de la movilización de las reservas grasas se forman cuerpos cetónicos, los cuales son aprovechados a nivel del hígado para formar energía. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si el hígado no logra asimilar todos esos cuerpos cetónicos que están movilizándose por efecto de movilización de las reservas grasas, esos cuerpos cetónicos se quedan circulantes en sangre y el animal entra en un cuadro de cetosis. Recuerden a su vez también que la cetosis, que normalmente se puede presentar en la época de la lactancia,
lactancia, inclusive hasta se puede adelantar a la época de la gestación. Normalmente ahí hablamos del último periodo, del último tercio de la gestación y de la famosa toxemia de la gestación. ¿Qué es como tal la toxemia de la gestación? Es el momento en el que la hembra deja de comer previo al parto, y si deja de comer previo al parto, ¿qué va a suceder con la energía? No tiene energía disponible como para poder mantenerse y a su vez mantener la gestación. Moviliza las grasas, y lo mismo que sucedía en la época de la lactancia, ahora está sucediendo en la época preparto. Por lo tanto, las hembras pueden llegar a tener este cuadro de cetosis inclusive antes. Así que eso también hay que saberlo controlar con la dieta. Tenemos entonces ahora sí el periodo de la lactancia, que en realidad es corto en el caso de los cuyes. Sin embargo, amerita mayor cantidad de alimento, específicamente energía y proteína en la dieta de esos animales, para que puedan salir de ese balance energético negativo. Y recuerden que es un desbalance que se presenta muy frecuente en los animales en continuo, ¿no? En el continuo podemos tener 3, 4, hasta 5 partos posibles, bueno, por ahí haciendo cálculos, que podríamos llegar a tener dentro del año. Entonces, el proceso de desgaste de las hembras en realidad es más complejo, es mayor inclusive dentro del año. Por lo tanto, eso es lo que amerita un mayor esfuerzo en el aspecto nutricional. Mientras que en el post-destete y en el sistema controlado, como que de alguna forma nos relajamos un poco dentro del aspecto nutricional. Posteriormente, nos quedamos ahora con los animales nuevos. Los animales nuevos entran en el periodo de la lactancia. La lactancia es variable, en ocasiones puede durar 14, 15 días o puede llegar inclusive hasta los 21 días. Normalmente la lactancia o el destete como tal, que vendría ya como paso final de la lactancia, se da en función de la edad, que serían 15 o 20, 21 días, y a su vez también del peso de los gazapos. Los gazapos en este caso deberían estar al menos en unos 200 gramos. Claro que por ahí tal vez algunos productores me dicen, pero si mis animales ya nacen casi con 200 gramos, sí, correcto, en esos animales entonces destetamos al menos con unos 300 y fácilmente podemos destetar al día 15. Pero si tenemos tal vez un tamaño de camada mayor, ¿qué es lo que va a suceder con el peso? El peso de las crías inmediatamente baja. Recuerden que hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño de camada y el peso de los gazapos al nacimiento. Yo quiero subir el tamaño de camada, quiero subir a 4 o quiero subir a 5, se puede, pero ¿cuál es el problema? El peso individual de cada uno de los gazapos al nacimiento siempre va a ser más bajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder al destete? Me voy a demorar un poquito más. ¿Y qué es lo que va a pasar en todo el periodo de engorde? Siempre tal vez la tendencia a la ganancia de peso va a ser un poco menor en esos animales. Pero bueno, el productor decide. Si el productor dice quiero trabajar con tamaño de camada 4, lo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar el aspecto nutricional en esos animales. Desteto los animales entonces entre el día 15 a 20 o hasta el día 21 tal vez si fuera necesario, con un peso mínimo de 200 gramos. Posterior al destete, entonces, esos animales se van a la época de la recría. Algunos la trabajan, otros tal vez no. Normalmente algunos dicen no desteto, sino que directamente hago el sexaje y posteriormente clasifico los animales. Es válido también. Hay que tener en cuenta el tema de la pubertad y el tema de la madurez sexual. No entran todavía dentro de esta etapa en madurez sexual, pero ya entran en pubertad. En la recría, entonces, permanecen los animales entre 10 a 15 días. Para hacerlo fácil, hasta que estos animales recién nacidos cumplen 30 días. Recuerden que esto también es por lote, ¿no? Así que es un más menos. Hay animales que llegan a los 30 días, unos que están pasaditos los 30 días, otros que tal vez les faltan unos pocos días para los 30 días, pero normalmente esto vamos trabajando en lotes. Ahora, la importancia de esta recría es que deben permanecer machos y hembras juntos. ¿Por qué? Porque es como para compensar un poco el efecto del destete, porque recuerden que el destete es estresante para la madre y para la cría. Entonces van a permanecer en la recría dependiendo del momento del destete. Si el destete se lo hizo a 15 días, permanecerán en la recría número 1, tal vez unos 15 días. Sumo 15 días de lactancia más 15 días de recría 1 y tengo los 30 días de vida. Si es que los animales en lactancia permanecieron 20, 21 días, entonces en recría permanecerían prácticamente 10. 20 más 10 son 30 días. Entonces siempre estoy considerando en este caso el mes de vida de los animales. Cumplen el mes de vida y finaliza la etapa de recría número 1 en el que estaban juntos machos y hembras. Si por ahí dicen, pero está complicado tener machos y hembras porque tal vez las hembras van en este caso a quedar gestantes, no se preocupen. ¿Por qué? Porque si bien las hembras son extremadamente precoces, más o menos entre el día 21 y 25 ya están presentando la pubertad, los machos todavía no, los machos recién empiezan a entrar en pubertad a partir del día 40, así que las hembras tal vez ya pueden empezar a ciclar, pero los machos no. Mucho cuidado con este sistema cuando trabajamos en el sistema continuo. ¿Por qué? Porque en el sistema continuo, si una hembra estando en el día 24 o 25 presenta un celo y está el macho reproductor sí la puede cubrir. Ese es justamente el problema que encontramos en los sistemas en los cuales no hay separación de los
animales. Finalizamos la recría, que en la recría yo ya puedo empezar a hacer mediciones de ganancia de peso, puedo empezar inclusive a hacer cálculos también de conversión de alimento. ¿Y por qué empiezo a medir indicadores dentro de la recría, tanto en machos como en hembras? Porque el siguiente paso es el sexaje y después del sexaje es la clasificación de los animales. El sexaje es una primera clasificación, simplemente machos y hembras, pero a su vez de esos machos y de esas hembras yo tengo que determinar qué animales van al engorde y qué animales van al reemplazo. Entonces necesito de alguna forma tener algo objetivo como para yo poder determinar qué animales son necesariamente los futuros reemplazos y qué animales definitivamente se tienen que ir al engorde. Con estos datos que yo obtengo en recría, yo ya puedo de alguna forma entonces trabajar un buen proceso de selección. Ganancia diaria de peso, algo fundamental, conversión de alimento, que también puedo trabajar, y después vienen los otros factores, ¿no? Del tamaño de camada que provienen esos animales, del porcentaje al destete con el que trabajaron en ese lote, de la mortalidad que hubo, podemos trabajar colores, podemos trabajar con sanguinidad por número de dedos. Entonces tengo varios factores que en este momento yo puedo utilizar como para poder hacer una buena clasificación de los animales. Hago el sexaje, entonces determino macho y hembra, y ahora sí, entonces en su mayoría los machos se van para el engorde. Pocos machos se quedan en realidad para reemplazo. Recomendación: quédense únicamente con los animales que no son consanguíneos, o a su vez, si es que están trabajando bien identificados los lotes por familias, pueden quedarse con los machos para que los machos empiecen a cruzarse por familias. Pero si no estamos trabajando bajo ese esquema, no lo hagan. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza a incrementar la consanguinidad. Y por el caso de las hembras, en cambio, es todo lo contrario. Con las hembras, en cambio, la mayoría se quedan para el reemplazo porque me interesa tener futuras reproductoras, y más bien pocas en realidad se van para el engorde. Ya depende esto también del productor. De pronto están llenas las pozas, de pronto no hay alimento, entonces por ahí dice, no me interesa tanto para reemplazo, y de pronto mando más para el engorde. O por último, no las vendo hembras como engorde, sino las vendo hembras para reproductoras, entonces obviamente el precio también puede subir un poco. Lo importante dentro de esto es determinar al menos pesos promedios. En lactancia, por ejemplo, habíamos dicho que salen de la lactancia con 200 gramos, de la recría con 350, y a los 60 días de engorde, más los 30 días que ya tienen de vida los animales, es decir, al día 90, los animales ya deberían estar alcanzando 1000 gramos. Por ahí voy a tener productores que me digan, pero si los 1000 gramos alcanzo antes, sí se puede. De hecho, recuerden que la raza Perú, por ejemplo, o animales que vengan con algún tipo de línea similar a la raza Perú, a la 8ª semana ya alcanzan, en este caso, los 1000 gramos. Es decir, no vamos a esperar hacia los 90 días, sino vamos a esperar tal vez hasta el segundo mes y ya pueden alcanzar los 1000 gramos. Con mayor razón, si estoy trabajando líneas que son más precoces y que tienden a ganar más peso, necesito trabajar el aspecto alimentación y nutrición. Recuerden que hay una diferencia también entre los dos términos, ¿no? Alimentación es la forma en la que yo hago la ración y le entrego el alimento a los animales. Nutrición es confirmar que lo que yo estoy entregando a los animales en realidad logra cubrir requerimientos nutricionales. Solamente dejo aquí anotado como para que posteriormente lo podamos trabajar. En lactancia, por ejemplo, al menos nosotros esperamos unas ganancias diarias de peso de unos 5 o 6 gramos por animal por día. Cuando estamos en recría, al menos esperamos ya, porque empieza ya la velocidad de crecimiento, empezamos ya a tener unas ganancias diarias de sobre los 10 gramos por animal por día. Y cuando estamos en engorde, lo que nos interesa es tener, para poder alcanzar en realidad estos 1000 gramos al día 60 de engorde, es decir, 90 de vida, deberíamos al menos tener 12 gramos. Si me dicen, pero mis animales tienen 15, sí, correcto, se puede. Pero para alcanzar esos 15, ¿qué necesito? Trabajar fuerte el aspecto nutricional. Recuerden cómo trabajábamos la ganancia diaria de peso solamente como fórmula. Ganancia diaria de peso es igual a ¿qué? A la ganancia de peso acumulado, es decir, peso final menos peso inicial, y eso dividido para el número de días en los cuales yo estoy evaluando. Creo que eso la mayoría al menos ya lo estamos trabajando. ¿De acuerdo? Avancemos un poco. Tenemos en este momento entonces claro ya cuáles son los diferentes momentos o cuáles son las diferentes etapas del ciclo de producción, y esto me sirve entonces como para poder entrar ahora sí en el aspecto nutricional y empezar un poco a hablar de las diferentes categorías. Veamos si es que podemos pasar esto, por favor. Pasemos a la siguiente. Perfecto. Hablemos entonces ahora sí de la fisiología de la digestión. Fisiología y anatomía de la digestión. En este caso, veamos, perdón, se quedó aquí las anotaciones. Veamos si es que limpiamos todo. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a hablar un poco acerca de la fisiología de la digestión, como para entender qué es lo que sucede al interior del organismo del animal, y a la final qué alimentos son los que yo puedo entregar al animal y cómo esos alimentos finalmente terminan aprovechándose para que el animal pueda crecer.
Primero recuerden que la alimentación nace o empieza a nivel de la boca. Viene el proceso de aprehensión del alimento, tenemos tanto el balanceado como a su vez también tenemos la fibra, viene un primer proceso de masticación o de molienda, aprovechándose los dientes, disminuye un poco el tamaño de partículas, se secreta saliva, se forma el bolo alimenticio, ese bolo alimenticio llega hasta ¿dónde? Llega hasta el estómago. En el estómago tenemos un primer proceso de digestión, una digestión de tipo ácida, que sirve de alguna forma como para poder exponer más facetas, como para poder un poco desagregar toda esa fibra o al menos esa lignina que se encuentra alrededor de toda esa fibra que el animal está consumiendo y preparar a todo ese alimento para que ahora sí por un proceso enzimático que se va a dar a nivel del intestino delgado pueda de alguna forma asimilarse de mejor forma ese alimento. Entra entonces este bolo alimenticio que ha pasado por el estómago al intestino delgado. La primera porción del intestino delgado es el duodeno, que es tal vez una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en el duodeno recuerden que desembocan dos conductos que vienen de dos glándulas anexas. Por una parte tenemos el conducto que viene del páncreas, conducto pancreático, que secreta enzimas. Enzimas como cuáles, como las lipasas, como las amilasas y como las proteasas. Las lipasas para poder asimilar las grasas, las proteasas para poder asimilar y desdoblar las proteínas en aminoácidos y finalmente las amilasas que nos interesan para el tema de los carbohidratos. Y por último tenemos también al conducto colédoco, que viene en este caso de la vesícula biliar que se aloja a nivel del hígado, que sirve principalmente para poder evacuar sales biliares que permiten la saponificación de las grasas y el aprovechamiento junto con las lipasas que secreta el páncreas para el aprovechamiento de la asimilación de las grasas. Hay un proceso ligero ya de absorción de minerales, vitaminas, pero empieza el proceso enzimático. Finalmente, entonces, todo camina el alimento a través del duodeno, posteriormente viene a la porción media, que es el yeyuno, y finalmente viene a la porción final del intestino delgado, que es el ilion. Ese alimento, en lugar de pasar al colon proximal, como en la mayoría de especies, pasa directamente hacia el saco ciego. ¿Gracias a qué? Gracias a una válvula ileocecal. Se abre entonces esta válvula ileocecal y dice, todo este alimento que viene en proceso de digestión de tipo primero química y luego enzimática, tiene que pasar entonces al mayor proceso de asimilación del alimento en el cuy, al proceso de tipo fermentativo. Recuerden que en este caso al cuy se lo categoriza como un animal de tipo o de tipo fermentador, pero posgástrico. ¿Por qué? Porque la fermentación se encuentra luego del sitio específico de digestión de tipo química. Ingresa entonces todo este alimento hacia el saco ciego, que es la estructura más grande que vamos a encontrar a nivel del abdomen, y al interior, ¿qué encontramos? Encontramos líquido, y en ese líquido que se encuentran suspendidas bacterias. Esas bacterias lo que ayudan es a desdoblar y ayudan a fermentar todo el alimento que el animal está consumiendo. Finalmente, de ese proceso de la fermentación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener ácidos grasos volátiles y vamos a tener también otros metabolitos que van a tener que ser expulsados por el animal. Los que nos interesan en este momento son los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son esos ácidos grasos volátiles? El ácido propiónico, el butírico y el acético. Esos ácidos grasos volátiles se absorben a través de la pared del saco ciego y se dirigen al torrente circulatorio. Del torrente circulatorio, estos ácidos grasos volátiles se dirigen hacia el hígado y en el hígado son asimilados. Normalmente el propiónico, por ejemplo, es el encargado de producir la mayor cantidad de energía que el animal la puede utilizar para el mantenimiento, para poder moverse, para poder respirar, para poder generar algo de músculo. Se puede también, y es muy tendiente a acumular la grasa del propiónico, y a su vez, si es que fuera una hembra que se encuentra en producción de leche, es el principal precursor de la lactosa y el principal responsable del volumen de producción de leche en la hembra. Mientras que tanto el acético como el butírico más bien generan esa grasa butirosa. ¿Y qué es esa grasa butirosa? Son los sólidos totales de la leche si es que fuera una hembra. Caso contrario, recuerden que en este caso, a partir también del propiónico, acético y butírico, se puede generar proteína. Y a su vez también lo contrario, de la proteína se pueden también generar ácidos grasos volátiles. Entonces eso también lo tenemos que entender un poco para la digestión y para el proceso fisiológico normal del crecimiento del animal. Necesitamos de estos ácidos grasos volátiles entonces que se formen. ¿Pero cómo se forman esos ácidos grasos volátiles? Por la fermentación del alimento. ¿Cuándo un alimento entonces fermenta más? Cuando hay una buena fibra. Si es que no hay una buena fibra, ¿qué es lo que va a suceder? El pasaje del alimento va a ser más rápido y si es que el pasaje del alimento es más rápido, no permite la buena formación en buena cantidad de los ácidos grasos volátiles. Por lo tanto, el animal no va a poder asimilar de buena forma el alimento que esté consumiendo. Sin embargo, ya sabemos cómo son los cuyes, ¿no? Los cuyes son extremadamente rústicos, no demandan mucha calidad y cantidad de alimento, pero vamos a ver que si es que le entregamos una calidad baja de alimento, inmediatamente eso repercute en la ganancia diaria de peso. Es decir,
Asociamos a que son rústicos, está bien, pero si le damos mal alimento o un alimento de baja calidad, el animal se mantiene, pero la ganancia diaria de peso es pobre, es baja. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el periodo de engorde? El periodo de engorde se tiene que extender. Eso ya lo vamos a conversar igual más adelante. Conforme finaliza el proceso de la fermentación del alimento en el saco ciego, que puede durar entre 24, por ahí tal vez 36, 48 horas, dependiendo del tipo de fibra que le estamos entregando a los animales, finaliza el proceso de fermentación y esta válvula ileocecal dice, ese alimento ya no tiene que irse al ilion, sino que ahora sí tiene que irse al colon proximal. En el colon proximal se absorbe la mayor cantidad de líquido, la mayor cantidad de vitaminas, la mayor cantidad de minerales y sigue en cierto proceso de fermentación también, lo cual ayuda a que el animal sea uno de los excelentes fermentadores dentro de los animales como tal que herbívoros. Y posteriormente a nivel del colon distal se empieza ya la formación de las heces, que como ustedes ven son extremadamente secas y duras. Entonces obviamente lo que me está diciendo es que el animal logra también asimilar mucha cantidad de agua del alimento. Y por ahí ya vamos un poco dilucidando el tema de los cuyes necesitan o no necesitan agua. Ya vamos a conversar acerca de los diferentes sistemas de alimentación y ahí justamente vamos a dar la respuesta. ¿De acuerdo? Este es un poco el esquema entonces de la digestión de los animales. Entonces, ¿qué debe comer un animal? ¿Qué no debe comer un animal? Son herbívoros, por lo tanto, ¿qué tengo que aprovechar? El forraje, la hierba como para bajar un poco los costos. Pero ¿cuál es el problema si es que ya manejo un sistema comercial o si ya estoy manejando animales en los cuales quiero velocidad de crecimiento? Resulta que la hierba, como lo vamos a ver más adelante, no es suficiente como para poder generar en animales velocidad de crecimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar en un tipo de combinación de alimentos que me permitan subir la energía, subir la proteína, para que la genética de esos animales en realidad se vea expresada. ¿Sí? Vamos, avancemos. Perdón, borremos esto y avancemos a la siguiente. ¿Cuál es nuestro objetivo nutricional entonces? El objetivo nutricional en este momento, ¿sí? Cuando empezamos ya a asesorar a nuestros productores o siendo yo un productor, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es trabajar sobre el mejoramiento nutricional. Y si es que yo mejoro ese aspecto nutricional de los cuyes, ¿qué es lo que yo voy a alcanzar? Voy a poder en realidad hacer intensiva la crianza. ¿Pero qué quiere decir hacer intensiva la crianza? Ver en mis animales precocidad. La precocidad en este caso se explica por dos lados. Por una parte, en las hembras, precocidad para arrancar la reproducción. Mientras más rápido entren a reproducción, quiere decir que voy a tener más animales disponibles para el reemplazo y más animales dentro de mi predio. Normalmente esperamos que la reproducción entre entre los 2 y 3 meses de vida de los animales y de esta forma entonces aseguramos que los animales empiecen una buena reproducción y a su vez poder aprovechar al máximo la vida productiva de esos animales. Y en el caso de los machos, la precocidad se explica como anticiparse también hacia el engorde, generar más ganancia de peso y anticiparse al momento de la faena. Recuerden también que en este caso hay diferentes tipos de productores orientados a los mercados. Tenemos productores, por ejemplo, que tienen mercados de animales livianos. Los animales livianos generalmente a veces salen de 1000 gramos. Entonces, obviamente lo que yo espero es que en 8, 9, 10 semanas de esos animales prácticamente tengan los 1000 gramos. Y por otra parte, en cambio, tenemos los productores que venden a mercados pesados. A mercados pesados, en cambio, dicen 1000 gramos no es nada. Necesito por lo menos 1500 o necesito inclusive, ya estamos viendo ahora, 2 kilos de peso vivo. Y de esta forma, entonces, yo puedo generar más rendimiento. Entonces, obviamente me están obligando a reforzar más la dieta de esos animales. Normalmente los mercados livianos los están trabajando mucho de acuerdo a la preparación de los animales. Los mercados livianos se trabajan mucho más para los animales que son fritos, mientras que los animales más pesados, en cambio, es para parrilla o para trabajarnos al horno. ¿Por qué? Porque de alguna forma disminuye un poco más el tema de humedad del animal y a su vez también la cantidad final que voy a tener del producto. Por otro lado, también con el manejo nutricional, mejoro de cierta forma la prolificidad, pese a que aquí hay un componente más genético, ¿no? Porque muchos se confunden y dicen, bueno, prolificidad es tamaño de camada. Bueno, sí, pero también es la viabilidad de las crías que yo tengo a partir del tamaño de camada. ¿Y cómo les doy viabilidad? Entregando una buena dieta. Ahora, el tamaño de camada no se modifica por el aspecto nutricional. Ojo, el tamaño de camada se modifica específicamente por un aspecto genético de los animales. Si yo empiezo a seleccionar animales de tamaño camada 5, entonces probablemente la tendencia en las crías será también tener tamaños de camada 5. Pero no quiere decir que si yo refuerzo la dieta, incremento el tamaño de camada. No. Lo que viene atrás, si tengo un tamaño de camada 5 y quiero hacer que sean viables las 5 crías, ¿qué tengo que hacer? Reforzar la dieta en esas hembras y reforzar la dieta en esas crías. ¿Por qué? Porque va a haber mucha mortalidad en lactancia.
Y a su vez, de los que sobrevivan van a tener un bajo peso, porque ya vimos esa diferencia o esa relación inversamente proporcional entre el tamaño de camada y el peso de los animales al nacimiento. Por otra parte, también hablamos de la habilidad productiva, ¿no? Que sería ya la ganancia de peso, la velocidad de engorde que tendríamos. Si es que nuestro objetivo entonces, ahora sí, es en el aspecto nutricional, en mis animales de engorde, entonces tendríamos en rápido tiempo la faena. Pasemos a la siguiente, borremos aquí, perdón. Hablemos entonces ahora sí de los requerimientos nutricionales. En cuyes, ¿qué es lo que hemos encontrado? Porque todos googleamos y ponemos requerimientos nutricionales de los cuyes. Y lo primero que nos va a aparecer siempre es los requerimientos, una tabla que está por ahí ya desde el año 90 y que de hecho la estoy utilizando también ahorita, que es de la Universidad de Nariño, pero específicamente para los animales de laboratorio. Pero eso es normalmente lo que se ha trabajado en cuyes. Pero a ver, ¿qué es lo que no se explica? Lo que no se explica en este caso es que esa tabla corresponde específicamente a los requerimientos que debe tener el alimento para ser entregado a los cuyes. Ojo. En este caso no quiere decir que el animal necesita 17% de proteína, necesita 2.800 kilocalorías, necesita 10% de fibra. No, lo que dice esta tabla en realidad es el alimento que entrego a los animales debe tener un 17% de proteína, debe tener 2.800 kilocalorías por kilogramo de materia seca, debe tener 10% de fibra, debe tener del 0,8 al 1% de calcio y debe tener de 0,4 a 0,7 de fósforo. Así que si yo le entrego balanceado, ese balanceado debe tener estas características. Si yo le entrego forraje, ese forraje debe tener esas características. Y si yo entrego una mezcla de los dos, entre los dos debe tener estas características. Entonces, para hacer los cálculos no nos confundamos. Por una parte es evaluar o verificar que el alimento tenga como tal o llegue a cubrir estos requerimientos, y por otra parte, en cambio, tenemos que identificar si el animal en realidad está consumiendo o no la cantidad de nutrientes de acuerdo a cada una de sus categorías. Entonces, para eso necesitamos una siguiente tabla que ya les voy a mostrar. Simplemente explicarles en este caso, limpiemos esto. De proteína, ¿cuánto requiere entonces? Y fíjense cómo trabajamos por etapas. Tenemos la etapa de crecimiento, es decir, animales que están entre la lactancia y recría 1. Tenemos animales de engorde, como tal, que sería la recría 2, generalmente los machos. Tenemos la gestación, que serían las hembras que están ya en reproducción. Y tendríamos la lactancia, que corresponde a las hembras que están en periodo como tal de lactancia con sus crías. Entonces, fíjense cómo sigue subiendo los requerimientos y obviamente obedece todo esto al factor fisiológico de los animales. Si estoy hablando de animales en crecimiento, lo que me está diciendo aquí es, el alimento debe ser más rico en proteína. ¿Y por qué tiene que ser más rico en proteína? Porque el animal está desarrollando crecimiento, tamaño, por lo tanto necesita desarrollar músculo. ¿Y cuál es el principal componente del músculo? Los aminoácidos, y de los órganos, los aminoácidos. Necesito entonces una buena proteína. ¿De dónde viene la proteína? Viene tanto del forraje como a su vez del balanceado. Para el engorde, en cambio, la proteína ligeramente baja, ahora es de 15%, y es más o menos la misma cantidad que encontramos en gestación. Si me dicen, pero ¿por qué la misma en engorde que en gestación? Porque en gestación ya la hembra también empieza a requerir mayor cantidad de energía para poder hacer el desarrollo de las crías. Y luego cuando entra en lactancia, esto ya es una discusión, ¿no? Está en lactancia, pero a su vez en gestación, entonces ¿con cuál trabajo? O está solo en lactancia o está solo en gestación. La recomendación siempre es irnos por la cantidad mayor. ¿Por qué? Porque la lactancia demanda inclusive más energía que la propia gestación. Entonces, por eso la lactancia demanda mayor cantidad de proteína que cualquiera de las otras etapas. ¿Y por qué demanda más cantidad de proteína? Por la producción de leche. Con la energía, ¿cómo se explica en esta tabla? Dice que esta es la cantidad de energía medida en qué unidades, en kilocalorías por kilogramo de materia seca de alimento. Ojo, no es que el animal necesita 2.800 kilocalorías. No vamos a poder ajustar nunca esa dieta de los animales. El alimento, es decir, el forraje o el balanceado debe tener 2.800 kilocalorías por kilogramo de materia seca. Ahora, lo común en cuyes siempre ha sido trabajar en energía digestible, pero recuerden que hay un paso más. Resulta que la energía digestible no es la total disponible. Necesito calcular la energía metabolizable, que es más o menos el 82% de la energía digestible. Entonces, para convertir energía digestible en energía metabolizable, multiplico por el 82%.
Esto ya es una recomendación como tal de la NRC del 95. Entonces ya no trabajemos con energía digestible, sino trabajemos con energía metabolizable. Para crecimiento, entonces, 17% de proteína debe tener el alimento, 2.800 kilocalorías por kilogramo de materia seca debe tener ese alimento y en fibra debe tener al menos un 10%, que no es mucho. ¿Por qué? Porque los animales en crecimiento están desarrollando recién su tracto digestivo. Recuerde que los animales al inicio nacen con ese saco ciego completamente estéril. No hay bacterias. Conforme el animal consume agua, conforme el animal consume pasto, conforme el animal consume el balanceado, se va llenando de bacterias de ese saco ciego. Y una vez que se pobla de bacterias, empieza el proceso de la fermentación. Y ahí sí requiere el animal mayor cantidad de fibra. El calcio, de igual forma, en pequeñas proporciones, y el fósforo. Pese a que para cuyes ya vamos a ver que al menos lo más interesante y lo que nos interesa cubrir en realidad es proteína y energía. Si estamos trabajando ya un poco más intensivos y ya un poco más hablando de ganadería o de producción más tecnificada, ahí sí empezamos a trabajar con los otros nutrientes, pero en su mayoría trabajamos únicamente con proteína y con energía metabolizable. Para el engorde bajó la proteína, pero en cambio, ¿qué subió? Subió la energía, porque se entiende que necesito que el animal infiltre grasa y acumule grasa. La fibra también sube, y bueno, el calcio y fósforo igual. Para la gestación, fíjense que son los mismos valores para el engorde y para la gestación, pero si comparo con la lactancia, inclusive me pide más energía en la lactancia que en el propio engorde. ¿Por qué? Por efecto de la producción de leche. Y no solamente porque la energía se va en la leche, sino porque el animal tiene que recuperar su condición corporal que ha sido mermada o ha sido disminuida por el efecto propio del balance energético negativo que explicamos al inicio y por el efecto de la lactancia. ¿De acuerdo? Pero en este caso, esta tabla de requerimientos nutricionales, que como les digo, la pueden encontrar ustedes, apenas googlean y ponen requerimientos nutricionales cuyas, les aparece una tabla similar a esta. Ojo, esta tabla lo que me está diciendo, insisto, son los requerimientos que debe tener el alimento como tal, que puede ser el balanceado, puede ser el forraje o pueden ser los dos. Eso es lo que me está diciendo en realidad esta tabla. Ahora, lo que normalmente trabajamos en las otras especies no es este valor. Normalmente en las otras especies, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuánto de proteína en gramos requiere el animal? ¿Cuánto de energía en megacalorías o en kilocalorías requiere el animal? Y así con cada uno de los nutrientes. Para eso entonces trabajamos, esta es una tabla de creación propia en función de lo que hemos trabajado en campo. Para poder entonces resolver esa pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, tenemos esta tabla. Para esta tabla vamos a trabajar primero el peso promedio, porque fíjense, o sea, puse esta imagen, ¿por qué? Porque la dieta de los animales no va a ser la misma si es que yo tengo estos 4 tipos de animales. Fíjense ustedes en el tamaño. Tengo un animal pequeño, un animal que tiene ya unos 100 gramos tal vez más. Fíjense como acá ya tengo un animal adulto. Fíjense como por acá también tengo un animal más pesado. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Agrupo en lotes homogéneos y digo, estos 2 animales se van a un lote y estos otros 2 animales se van a otro lote. Y ahora sí, estos animales, ¿qué peso promedio tienen? Calculo el peso promedio. Estos animales, ¿qué peso promedio tienen? Calculo el promedio y de acuerdo a eso, entonces empiezo el proceso de la nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con pesos promedios en unidades en gramos por las mismas etapas que conversamos antes. Crecimiento, vamos a poner un peso promedio de 500 gramos, pese a que por ahí vimos que es hasta de 350. Para el engorde, el animal tipo con el cual vamos a trabajar los ejercicios, que es un animal de 1000 gramos. Para la gestación, 2000, ¿por qué? Porque es fácil que la hembra en estado adulto, en gestación, doble el peso vivo. Y en la lactancia, como ya no tiene crías, baja el peso, trabajamos con un peso promedio de 1500. Y ya depende, si el productor tiene animales más pesados, listo, les modificamos estos valores, pero al menos esta es la tabla que más utilizamos nosotros en campo. Para la proteína la vamos a medir en gramos. Fíjense la diferencia. Antes me decía, el balanceado debe tener 17, 15, 18% de proteína. Ahora, en cambio, yo tengo que hacer el cálculo para determinar si el animal ingiere o no la cantidad suficiente de proteína. ¿Cuánto necesita de proteína cuando está en crecimiento? Necesita 4 gramos de proteína por día. Si está en engorde, necesito al menos 9 gramos de proteína por día. Si está en gestación, necesito al menos 15 gramos de proteína por día. Y si está en lactancia, necesito al menos 18 gramos de proteína cruda por día. Esa es la diferencia frente al cuadro anterior, porque en el cuadro anterior solamente hablo de proporciones. El alimento siempre va a tener la misma proporción, pero ¿cuál es la cantidad de energía que el animal en este caso está ingiriendo? ¿Cuál es la cantidad de proteína que el animal en realidad ingiere? En kilocalorías, la energía metabolizable que el animal requiere, estando en crecimiento, requiere 80 kilocalorías.
En engorde 150 kilocalorías, en gestación 200 y en lactancia 300. Si puedo dar más, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se entiende que con más proteína y más energía la velocidad de crecimiento aumenta. Y la vitamina C, que en este caso es necesaria cuando trabajamos al menos con alimentación seca. Cuando trabajamos con alimentación fresca, normalmente no es tan necesaria porque el alimento verde es lleno ya de vitamina C. Así que cuando trabajamos ya con dietas mixtas o dietas secas, incluimos vitamina C en el agua de bebida o a veces viene en el mismo balanceado, pese a que es un poco complejo a veces encontrarlo. Pero necesita el animal por lo menos unos 50 a 100 miligramos de vitamina C por día cuando está en crecimiento, y en engorde, gestación y lactancia de 100 a 200 de igual forma trabajamos. Ahora, asegurando, garantizando esta cantidad de proteína, de energía, de vitamina C y de los otros nutrientes, pero insisto, al menos en cuyas trabajamos con estos de forma básica, ¿qué es lo que yo en realidad estoy logrando? Regreso a la primera diapositiva. Logro con esto que los animales dentro de este periodo de la lactancia alcancen los 6 gramos por día, que en la recría alcancen los 10 gramos por día y en el engorde alcancen 12 gramos por día. Si yo no doy a los animales esa cantidad mínima de nutrientes en la dieta que acabamos de ver en este momento en esta tabla, si yo no entrego esta cantidad, corro el riesgo de que los animales se mantengan, pero que la velocidad de crecimiento sea lenta. Y eso es lo que el productor a veces dice, pero come el animal, sí come bien, pero se demora en engordar. Sí, ¿por qué? Porque seguramente, y ya vamos a hablar de las pasturas y vamos a hablar de los balanceados, seguramente la cantidad que yo estoy dando y a su vez también el tipo de alimento que yo estoy entregando no es suficiente para que el animal pueda tener esta cantidad de nutrientes en su dieta. De pronto y la dieta sí tiene los valores de proteína y sí tiene los valores de energía por kilo de materia seca que acabamos de ver hace un momento, pero lo que está ingiriendo no corresponde a su requerimiento nutricional. Esto ya lo vamos a identificar mucho mejor cuando lleguemos al ejercicio final, ¿de acuerdo? Así que por ahí ténganlo ahí anotado, háganle una captura de pantalla que lo vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Avancemos. ¿Dónde se encuentra entonces todo este requerimiento nutricional? ¿Dónde se encuentra este aporte como tal? Se encuentra en el alimento. Recordemos una cosa, recordemos que el alimento, indistinto de cuál sea, forraje, balanceado, el alimento tiene dos proporciones. Por un lado, tiene una fracción que la denominamos humedad, es decir, el agua que tiene el alimento, y por otra parte encontramos la materia seca. ¿Qué es como tal la materia seca? Entonces, es toda esa parte nutritiva del alimento, porque lo otro era el agua. Entonces, normalmente cuando estamos trabajando con un forraje o con pasturas frescas, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la proporción? La proporción normalmente tiende a ser 80-20, es decir, 80% de humedad, mucha agua, y apenas un 20% de materia seca. Mientras que cuando trabajamos con alimentos secos, como por ejemplo un alimento balanceado, se invierten las proporciones y normalmente trabajamos con un 87% de materia seca, fíjense cómo se invierte, inclusive es más que en el anterior, y apenas un 13% de humedad. Ojo que hasta los granos secos tienen humedad. Normalmente trabajamos con el 13% de humedad. Entonces, ¿en dónde se encuentra esa proteína? ¿En dónde se encuentra esta energía? ¿Y en dónde se encuentra esa vitamina C y los otros nutrientes? Se encuentran en la materia seca del alimento. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar la dieta de los animales o la alimentación de los animales? Primero, calculando la materia seca de alimento que el animal tiene que consumir. Y luego verificando si esa materia seca que el animal está consumiendo tiene o no tiene el aporte que nosotros esperamos en el requerimiento. Ese va a ser el juego con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, inicialmente, ojo, y esto lo puedo hacer desde cero, es decir, no tengo ni los animales, no tengo ni la hierba, y yo hago el cálculo de cuánto requieren. Y puedo también ir a campo y determinar cuánto le está dando el trabajador o el propietario, cuánto le está dando a los animales y verificar, hacer un match, en este caso, entre la materia seca que el animal debe consumir y la materia seca que en realidad está consumiendo. Y de esta forma, entonces, poder dar mis indicaciones. En cuanto a la capacidad de ingesta, entonces, es decir, lo que el animal va a poder comer, normalmente trabajamos con un valor que aplica a la mayoría de especies, ¿no? Que tradicionalmente lo hemos venido trabajando desde
los 70s, 80s, que es del 3% de materia seca en relación al peso vivo. Lo trabajamos para la mayoría de especies, pero claro, ya luego, conforme avanza el desarrollo nutricional en la mayoría de las especies, dicen, no, ya el 3% no funciona, es únicamente el 2,5%. En leche, por ejemplo, en bovinos, es el 2,5% más el 10% de la producción de leche. O a su vez, queremos ir un poco más allá. Para el bovino, y de igual forma, podemos trabajar con las FDNs o con las FDAs, mientras que por otro lado, el camélido sudamericano, en cambio, no le importan ni las FDNs ni las FDAs. Entonces, tenemos que de alguna forma establecer con qué vamos a trabajar. En el cuy, suficiente con trabajar con el 3% de materia seca en relación al peso vivo. Quiere decir que el animal puede comer al día esa cantidad de materia seca. Que ojo, no es lo mismo materia seca que materia verde. Materia seca es solamente la fracción que tiene los nutrientes. La materia verde, en cambio, es la materia seca más la humedad. Normalmente al productor, para no confundirle, y creo que por aquí también tenemos igual algunos productores, normalmente con el productor, primero calculamos la materia seca y luego le decimos cuánto de forraje y cuánto de balanceado, pero nuestro trabajo está en primero calcular la materia seca. ¿Por qué? Porque de esa forma somos más exactos en la cantidad de alimento que el animal tiene que consumir. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los cuyes? Resulta que el 3% no es suficiente. En los animales mejorados genéticamente, tipo líneas que vienen de Perú, Andina, India, etcétera, esas líneas en este caso llegan a tener un consumo o una capacidad de ingesta del doble, de hasta el 6% de materia seca en relación al peso vivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto en campo? Tengo animales, fíjense, y por eso los coloqué aquí por categorías, lo que arranqué en la charla. Dije, tenemos que trabajar por grupos. Entonces, tengo animales homogéneos, peso promedio, por ejemplo, no sé, mis animales en crecimiento están en 500 gramos. Les puse aquí números redondos para que podamos un poco memorizar las cantidades. En engorde, 1000 gramos y en lactancia, 1500. Sí, puedo tener más grupos, no hay ningún problema, pero son al menos los valores con los cuales más trabajamos. Entonces, primero calculo el peso promedio. Y ahora sí me dice, únicamente calcula el porcentaje nada más de materia seca en relación a este peso vivo. Entonces voy a calcular el 3% de 500. ¿Cuánto es el 3% de 500 gramos? Son 15 gramos de materia seca por día. Entonces, este animal en crecimiento, si yo calculo la capacidad de ingesta al 3%, multiplico su peso promedio, 500 gramos, por 3% y tiene que comer por día 15 gramos de materia seca. Que ojo, no quiere decir que esto ya es hierba como tal. Esto lo voy a convertir, y ya vamos a ver en el siguiente ejercicio, lo voy a convertir en forraje o en hierba. ¿De acuerdo? Ahora, o en balanceado. Ahora, resulta que este valor entonces va a verse modificado por el peso de los animales y por eso justamente los comparo aquí. Si yo sigo calculando con el 3%, pero mi grupo de animales ahora pesa 1 kilo, es decir, 1000 gramos, ya no debe comer 15 gramos. ¿Cuánto debe comer ahora? Ahora debe comer 30 gramos de materia seca, porque multiplico el 3% de 1000 gramos, ¿cuánto es? 30 gramos de materia seca por animal por día. Y si el animal pesa más, si el animal pesa 1500 gramos, de igual forma calculo el 3% de 1500 gramos y cuánto debe comer el animal, 45 gramos de materia seca por día. Ahora, esto es lo mínimo que el animal consume. Y con esto el animal en teoría debería satisfacer su capacidad de ingesta, es decir, llenarse. Pero ¿cómo funciona en campo? En campo normalmente lo que recomiendo es un tema de tanteo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos haciendo prueba y error. Primero calculo entonces, según el peso, el 3% de materia seca por peso vivo y doy ese alimento a los animales, obviamente transformado en hierba y en balanceado. Si yo veo que los animales terminan la ración y se quedan con hambre, entonces quiere decir que el 3% estuvo bajo. ¿Qué tengo que hacer? Subirle a un 3,5. Veo que todavía les falta, casi que no hay desperdicio, subo a un 4. Veo que todavía les falta un poco más, a un 4,5. Les falta todavía, no hay nada de desperdicio. Le puedo subir a un 5 y el tope va a ser el 6%, es decir, el doble de materia seca. Por lo tanto, si yo tengo animales mejorados genéticamente y están en engorde y yo quiero que la velocidad de crecimiento sea más alta, entonces no trabajo con el 3, trabajo con el 6. Entonces multiplico. ¿Cuánto es el 6% de 1000? Ya no va a comer 60 gramos. Ahora este animal pasa a comer ¿cuánto? El doble. Pasa ahora a comer 60 gramos de materia seca. Se entendería que en mayor cantidad de materia seca, ¿qué va a pasar con la proteína, con la energía y los otros nutrientes? Deberían también entrar en mayor medida.
Y ya lo vamos a hacer al final el cálculo para que ustedes vean que cuando trabajo con el 3, no siempre es lo mejor. Tengo que en ocasiones, para poder ajustar los requerimientos nutricionales de los animales, debo subir la cantidad de ración que yo le entrego por día. ¿Y eso de dónde parte? Parte del cálculo de la materia seca. Entonces, esta parte que quede claro. Primero, capacidad de ingesta, 3 a 6% de materia seca en relación al peso vivo. Ustedes en campo van verificando cuánto es lo necesario. Si 3 es suficiente o pueden llegar inclusive hasta 6. Por ahí hay algunos animales que inclusive se trabajan hasta el 6,5, pero ya son animales extremadamente grandes, así que eso también lo vamos controlando un poco en campo. Primera parte de la nutrición, entonces, capacidad de ingesta. Y la capacidad de ingesta está dada en función del 3% de materia seca en relación del peso vivo, que puede subir inclusive hasta el 6% de materia seca. Pero para los productores no se confundan, que esta materia seca no es la cantidad total de alimento que le vamos a dar. Luego convertimos esta materia seca en forraje y convertimos esta materia seca en balanceado. Ya vamos a hacer ahorita esos ejercicios, ¿sí? Vamos, avancemos entonces. ¿Cuáles son los sistemas de alimentación? Porque ya sé cuánto de materia seca tengo que entregar a los animales, pero ¿cómo yo voy a entregar esa materia seca? ¿Mediante qué sistemas yo voy a trabajar? Una primera opción entonces es trabajar con un sistema solamente basado en forraje. ¿Qué quiere decir esto? Hierba exclusivamente. No hay otro alimento seco, no hay otra fuente de alimentación de los animales. Únicamente es hierba, forraje, mezclas forrajeras. Inclusive esa puede ser mezcla forrajera, entiéndase por una gramínea y una leguminosa, un ryegrass más un trébol, o alfalfa más avena. Entonces, todo eso convierte justamente una dieta solamente en forraje. Una dieta mixta, ¿qué quiere decir una dieta mixta? Ya no solamente tengo el forraje, sino que en este caso tengo, fíjense por aquí, tengo algo de balanceado, pero a su vez también tengo algo de forraje que estoy entregando a los animales. Ya vamos a explicar de dónde surgió y cómo hacer los cálculos. Y finalmente tenemos una dieta que es, bueno, aquí se la considera como balanceada, pero ya vamos a ver que el término actual que se está manejando para este tipo de dieta es una dieta integral. La dieta integral relaciona granos secos. Por lo tanto, y antes, bueno, la consideramos simplemente como balanceada, pero a veces balanceado da el término equilibrado y no necesariamente por dar balanceado quiere decir que esté equilibrado, porque a veces formulamos nuestro propio balanceado, pero simplemente tomando un elemento y otro elemento, más no asesorándonos con el nutricionista. Entonces, fíjense cómo en este caso, de hecho, tienen un alimento de tipo molido, que ya vamos a ver ventajas y desventajas del peletizado y del alimento que solamente es molido. Entonces, ya calculé la materia seca. Ahora esa materia seca le voy a tener que entregar a los animales. Pero ¿cómo le voy a entregar? Mediante una dieta que esté exclusiva en forraje, una dieta que puede ser mezcla de balanceado más forraje y una dieta integral que solamente corresponde a alimento balanceado. Vamos con la primera entonces. Vamos primero con la dieta basada solamente en forraje. ¿Cómo entrego esa dieta? ¿Cuándo se formó esa dieta? ¿Por qué se forma esa dieta? Primero concepto de forraje. ¿Qué es el forraje como tal? Al forraje, ¿sí? Nosotros lo vamos a describir o a conceptualizar como cualquier parte comestible de un vegetal, es decir, de una planta. Pero ¿cuál es la característica que debe tener este forraje? Que debe, ¿sí?, aportar en algo nutrientes al organismo del animal y segundo, que no le debe causar daño. Entonces, si me dicen, pero un quicuyo entonces es un forraje, sí, es pobre en aspecto nutricional, pero le entrega nutrientes y de hecho hay zonas en las cuales solo hay quicuyo. Y por otra parte, ¿le genera un daño al organismo? Bueno, por ahí es algo discutible en cuanto al tema de alimentación solo con quicuyo, pero inicialmente no es un problema para los animales. Ahora, si yo digo, tengo, no sé, papa y le estoy entregando la papa a los animales, a algunos les hace daño, a otros no. Hay casos en los cuales la solanina de la papa puede generar un daño al organismo. Hay otros en los cuales el exceso de almidón que tiene la papa puede generar justamente un problema a nivel de gastrointestino o específicamente del sitio de fermentación. Entonces, por ahí es cuando voy diciendo tal vez esto no le tengo que entregar. O de pronto por ahí tengo, no sé, alimentos que son exageradamente toscos. Entonces digo, sí, definitivamente esto no se considera como forraje para los animales. ¿Cuál es el problema de este sistema de alimentación? Que empezamos a depender completamente del clima. Conforme empieza la lluvia, sube la oferta forrajera. Conforme baja las lluvias, baja la oferta forrajera. ¿Qué va a pasar entonces si baja la oferta forrajera? Me quedo sin alimento para los animales. Entonces, justamente por eso surgió la dieta mixta, que la vamos a ver luego. Este tipo de alimentación, si bien es uno de los más utilizados a nivel de nuestro país para la crianza de los animales, tiene una desventaja. ¿Cuál es esa desventaja? Que no necesariamente ayuda a que los animales tengan el mayor rendimiento en cuanto a crecimiento, velocidad de engorde, reproducción
nutrición y todo lo demás. Me sirve específicamente esta dieta cuando yo quiero trabajar el mantenimiento de los animales, es decir, tengo un grupo de hembras que no quiero que entren todavía a reproducción, están vacías, entonces las trabajo solamente con forraje. Pero de pronto ya voy a entrar en engorde, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que fortalecer esa dieta y ya solamente la alimentación en forraje no es suficiente, tengo que entrar en una dieta mixta, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos también otro problema. Si bien nosotros teóricamente podemos calcular del 3 al 6% de materia seca en la dieta de los animales, no quiere decir que el animal pueda comer el 6% de materia seca en relación a su peso. ¿Por qué? Porque depende del tipo de alimento que le entrego. Si yo le estoy entregando un alimento que es muy tosco, llámese tosco por fibroso, por la lignina que tiene en este caso el alimento. ¿Qué va a suceder entonces? El animal se llena rápidamente, su estómago se llena rápido y a su vez el saco ciego también. Entonces, si bien yo le calculé el 6%, resulta que el animal solo come el 3 o el 4%. ¿Por qué? Porque es muy voluminoso ese alimento. Entonces, esa es un poco la desventaja del alimento solo en forraje. ¿Por qué? Porque el animal no logra, en este caso, satisfacer su requerimiento nutricional. ¿Por qué? Porque la capacidad de ingesta se llena rápidamente por el tipo de alimento que le doy. Entonces, por eso es que empezamos a buscar de alguna forma alimentos que tengan una partícula más pequeña, para que de esta forma entonces el animal pueda ingerir ahora sí, en efecto, ese 6% de materia seca en relación a su peso vivo. ¿De acuerdo? Avancemos un poco más. Cuando hablamos de los forrajes, entonces a veces solamente nosotros decimos, bueno, le da forraje y ya está. Resulta que no es así. Resulta que los forrajes, de acuerdo a su especie, de acuerdo al estado de maduración, de acuerdo al estado de corte o a la época de corte, resulta que pueden dar diferentes aportes nutricionales. Entonces, por eso la importancia de ir donde el productor y ver qué pasto en realidad está dando, a qué edad de corte está trabajando y en qué momento se está cortando la pastura. De acuerdo a esto, entonces yo puedo calcular, o sea, lo ideal sería hacer un bromatológico, pero a veces no tengo la posibilidad de hacer un bromatológico, entonces googleo, busco en este caso bromatológicos de las pasturas que en este caso se están trabajando ahí y de esta forma entonces empiezo a calcular el aporte de los nutrientes. ¿Cuáles van a ser los pasos con los que vamos a trabajar? Primero, entonces, vamos a trabajar nosotros con un análisis bromatológico del alimento que yo le estoy entregando a los animales. Y luego, entonces, voy a calcular cuánto en efecto los animales están consumiendo y eso lo comparo con las tablas de requerimientos nutricionales. Si es que los dos cuadran, entonces quiere decir que la dieta está bien hecha. Pero si el consumo es menor que el requerimiento, ¿qué me está diciendo? Los animales necesitan una suplementación dentro de su dieta, que es lo más usual, lo más común que cuando estoy trabajando con pasturas. ¿Por qué? Porque la pastura por sí sola tal vez le falta algo, salvo que sea alfalfa para que en realidad cubra la proteína. Si es otra pastura, no logra cubrir la proteína que el animal necesita. La alfalfa sí, porque es leguminosa, pero no se confundan y no le vayan a dar solo trébol, porque el trébol recuerden que tiene la fibra más baja que la alfalfa. ¿Y qué va a pasar entonces? Se fermenta más rápido y luego vamos a tener trastornos gastrointestinales como timpanismo en los cuyes. Por lo tanto, salvo que sea la alfalfa para que le dé la proteína, pero en cambio, ¿qué pasa con la energía? La energía es ligeramente baja. Entonces, en su mayoría, cuando trabajamos con una alimentación solo en forraje, cuando queremos aumentar la velocidad de crecimiento, aumentar la preñez, aumentar cualquier otro factor genético en los animales, necesariamente tenemos que suplementar esas dietas. La dieta en forraje sirve únicamente para mantenimiento de los animales, no como para generar una velocidad de engorde y expresar ese fenotipo, es decir, esas características externas de los animales. ¿Ya? Eso sí que quede claro desde el inicio. Borremos esto y avancemos. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos? Porque por ahí como que se quedaron y bueno, y el 3% de materia seca o el 6% de materia seca, ¿cómo lo transformo en hierba? Perfecto, aquí tenemos el ejercicio. Tenemos aquí una alfalfa, como ustedes ven, ¿sí? Y necesito de alguna forma entonces decirle al productor cuánto tienen que comer sus animales de forraje. Entonces, si el productor me dice yo trabajo solo con alfalfa, entonces digo, bueno, busco cuál es en este caso la humedad y cuál es la materia seca que tiene la alfalfa. Si pudiera hacer un bromatológico, genial, pero claro, si es un productor pequeño, como que es su limitante, si es un productor grande, lo debería hacer. Caso contrario, no se compliquen con la materia seca y la humedad. Tomen una muestra de 100 gramos, ¿sí? del forraje, pésenlo, que diga 100 gramos cuando está fresco, recién cortado. Métanlo al microondas 1 minuto, 2 minutos junto con un vasito de agua, lo sacan
y van a ver que la humedad se fue y lo que les queda es la materia seca. Dicen, no tengo microondas. Perfecto. Entonces, si quieren, lo meten en un horno de una cocina, pero abajo nada más que no se les queme y lo dejan igual unos 5 o 10 minutos. Se fue la humedad y me queda la materia seca. No tengo un horno. Perfecto. Entonces, en un papel periódico, dejen esos 100 gramos de forraje o de la hierba con la que estén trabajando, déjenlo al sol por 1, 2, 3 días, lo vuelven a pesar y lo que se fue de ese pasto fue la humedad. Lo que se quedó es la materia seca. Y eso lo hacemos proporcional. Tomé 100 gramos de este forraje. Perfecto. Verde fueron 100 gramos. Lo sequé por cualquiera de los métodos que les acabo de explicar. Y resulta que ahora peso nuevamente ese forraje y ese forraje me dice ahora 20 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 20 dividido para 100 me da el 20%. Entonces, este forraje, ¿cuánto ha tenido de materia seca? 20%. Y si no puedo calcularlo de esa forma, entonces el laboratorio me indicará la cantidad. Pero esto en campo lo hacemos todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente la mayoría de pasturas suelen tener esta proporción, 80% de humedad, 20% de materia seca, pero hay sus variantes, así que por eso la importancia de los bromatológicos. ¿Cómo yo sé entonces cuánto de hierba tiene que comer un animal? Vamos entonces a trabajar en el concepto nuevamente de capacidad de ingesta. ¿Con cuánto arrancábamos la capacidad de ingesta? Con el 3%. Entonces, tengo mi animal tipo. Mi animal tipo, ¿cuánto pesaba en este caso? 1000 gramos. 1000 gramos, en este caso, mi animal promedio pesaba 1000 gramos. Por los 1000 gramos, ¿cuánto debía comer de materia seca? Debía comer 30 gramos de materia seca. Aquí está el valor que ya calculamos hace un momento. 30 gramos de materia seca. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la cantidad de forraje o de alfalfa que el animal va a comer? Voy a tomar una muestra, ahora sí, de cuánto de 1000 gramos de esta hierba. Si el animal come 1000 gramos de esta hierba, comerá algo de humedad y algo de materia seca. ¿Cuánto tiene de materia seca esta materia verde o esta hierba como tal? Tiene un 20%. ¿Cuánto es el 20% de 1000? 200 gramos. Entonces, si el animal se come 1 kilo o 1000 gramos de alfalfa, ¿cuánto estará comiendo en realidad de materia seca de alfalfa? 200 gramos. Los 800 gramos restantes, ¿qué serán? Agua que se fue. Entonces, en 1000 gramos de materia verde hay 200 gramos de materia seca. Ahora, ¿el animal cuántos gramos de materia seca necesitaba en relación a su peso vivo? Apenas 30. Esto necesitaba el animal, 30. Entonces, regla de 3. En 1000 gramos de materia verde hay 200 gramos de materia seca. 30 gramos de materia seca, ¿qué cantidad de forraje corresponde? Multiplico. 30 por 1000 dividido para 200. ¿Cuánto me da entonces? 150 gramos de materia verde. ¿Cuánto le tengo que dar entonces a este cuy por día de acuerdo a su peso, que eran 1000 gramos, animal tipo, 1000 gramos, y al 3% de materia seca, le tengo que entregar 150 gramos de alfalfa. Este dato le voy a dar al productor, porque con los 30 gramos de materia seca le confundo. Entonces, vamos a trabajar con 150 gramos de materia verde o de alfalfa, si es que esa es su única dieta. Ahora, esto es lo justo. ¿Qué tengo que hacer a esto? Súbanle por ahí un 10%, 20% generalmente de desperdicio. Y esa sí va a ser la cantidad que yo le voy a entregar al animal. Entonces, 150 gramos por día, resulta que son 10 animales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 10 animales por los 150 gramos de hierba y tengo que entregar entonces, en este caso, 1,5 kilos a ese grupo de 10 animales. Eso por día. Pero con eso, ¿cuánto estoy asegurando? Estoy asegurando el 3% de materia seca. Esto lo tengo que ir verificando. Si es que no hay residuo, si es que no hay desperdicio, ¿qué me está diciendo entonces? El 3% es insuficiente. Subámosle al 4%, subámosle al 5%, subámosle al 6%. Al 6% quiere decir que se dobla esto. Al 6% el animal no necesita 350, necesita ahora 300 gramos de materia verde, en este caso de alfalfa. Y si son 10 animales, multiplico 10 por 300, 3 kilos de alfalfa por esos 10 animales por día. Ahora, ¿qué es lo que se ha identificado en el tema de las pasturas? En el tema de las pasturas o de los forrajes se ha determinado que la frecuencia es determinante para que el animal consuma más. Y esto se manifiesta finalmente en el peso de los animales. Entonces, a mayor frecuencia en la entrega del forraje, se induce a mayor consumo. Ahora, no quiere decir que voy a exceder la capacidad de ingesta que calculamos aquí de 150. Quiere decir en este caso que fracciono esa cantidad.
Entonces, si yo calculé 150 gramos de materia verde, es decir, de alfalfa por día, y le voy a tener que entregar a este animal ese alimento en 3 raciones diarias, divido los 150 para 3. Entonces, en la mañana le doy 50 gramos, en el mediodía otros 50 gramos y en la tarde otros 50 gramos. Si sumo 50, 50 y 50, ¿cuánto me da? 150. Esto es mayor frecuencia, porque conforme yo genero mayor frecuencia en la alimentación, se induce mayor consumo. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Ese es el famoso reflejo pavloviano. Los animales, todos los animales somos especies de costumbres. Por lo tanto, los cuyes, quienes trabajan en cuyes, se habrán dado cuenta que cuando llegan al galpón es silencio completo. Apenas abren la puerta del galpón, ¿qué escuchamos? Que los animales empiezan a alborotar. ¿Pero por qué? Porque los animales asocian a que si alguien entra, trae comida. Entonces, si yo genero el abrir la puerta 3 veces por día, llevar comida, hago que todo el tiempo esos animales cada vez consuman más y más alimento y eso genera finalmente mejor resultado también en ellos. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces ya tenemos cálculo de materia seca, sabemos cuánto debe consumir el animal en función de su peso y a su vez eso lo hemos transformado en peso de hierba o en peso de forraje, si su única dieta es el forraje. ¿Sí? Entonces yo puedo entregar y pongámosle un rango a los cuyes, si es que estoy hablando de una alfalfa que tiene del 80% de humedad y 20% de materia seca, y si mis animales pesan 1000 gramos en promedio, ¿cuánto le tengo que entregar entonces de alimento? Entre 150 gramos de alfalfa y 300 gramos por día. Eso es lo que yo le tengo que entregar y estaríamos trabajando entre el 3 y el 6% de materia seca. ¿Pero cuándo sirve esto? Cuando quiero hacer un mantenimiento en mis animales. Pero si yo quiero generar más engorde, esta dieta no va a ser suficiente. Ya vamos a hacer luego cálculos. ¿Sí? Vamos, avancemos. Vamos al siguiente tipo de dieta. Vamos a trabajar ahora con la dieta mixta. ¿Cuándo surge la dieta mixta? La dieta mixta surge en el momento en el que nos quedamos sin hierba. Y si nos quedamos sin hierba, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tratar de generar otro aporte, otro alimento más en nuestros animales, para que de esta forma entonces pueda compensar la falta de hierba. El aporte nutricional entonces, ¿de dónde va a venir en este momento? Va a venir ya de varios elementos. 1, del forraje y 2, del balanceado. Con esto normalmente trabajamos ya una dieta equilibrada. ¿Y esa dieta equilibrada para qué ayuda? Para que el animal pueda expresar ahora sí su buena genética. Esta es la mejor dieta que puede haber, salvo también la balanceada cuando ya entramos a un tema de los costos o al tipo integral. Entonces, de alguna forma logro mejorar resultados. Mejora la conversión. ¿Qué es la conversión de alimento? Es la relación entre la materia seca ingerida y la ganancia de peso acumulada del animal. Entonces, normalmente ahí lo que buscamos es que siempre la conversión de alimento se acerque al 1, es decir, al número más bajo. No existe el animal todavía de conversión de alimento 1, pero siempre trabajamos en cuyes con conversiones de 4, con conversiones de 3, es decir, para que el animal genere 1 kilo de peso vivo, necesito 3 kilos de materia seca. Entonces, normalmente siempre eso ya es un factor de selección que nosotros vamos utilizando para poder trabajar en los animales. Nuestra dieta, entonces, en tipo mixta, viene de materia seca de forraje más materia seca del concentrado. Y eso me da el total de la materia seca de la capacidad de ingesta. Es decir, ¿cómo funcionan estos ejercicios? Calculamos la materia seca, ¿verdad? El 3% de la materia seca hasta el 6% de la materia seca en relación al peso vivo. Esa cantidad que calculamos inicialmente la divido y digo, fracciono una parte de esa cantidad de materia seca en forraje y fracciono una cantidad de materia seca que la calculé en concentrado. Si sumo los dos, me da ese total de capacidad de materia seca. Si mi animal al inicio entonces necesitaba 30 gramos de materia seca, entonces de esos 30 gramos de materia seca se va una cantidad a forraje, una cantidad a concentrado. Ese es el principio de la dieta mixta con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos, hagamos un ejercicio. Fíjense, voy a trabajar una dieta 50-50. O sea, de pronto el productor, o sea, no calcula todavía los nutrientes, pero dice, quiero dar la mitad de hierba, la mitad de balanceado. Entonces, ¿qué quiere decir? Dieta 50-50. Puede ser 75-25, 80-20, 90-10. Ustedes proponen. Luego haremos el cálculo de si esa dieta funciona o no para cubrir el requerimiento. Ahorita estamos haciendo un tema tanteo. Entonces el productor dice, mira, yo tengo por ahí, puede ser un ryegrass, puede ser, no sé, una avena, lo que ustedes quieran, un pasto azul. Y tengo un alimento balanceado.
Entonces quiero hacer una dieta 50-50. Quiero dar la mitad de forraje, la mitad de balanceado. Perfecto. Pero ¿sobre qué calculamos el 50%? Sobre la materia seca que el animal necesita. Volvamos a nuestro animal tipo. Nuestro animal tipo, ¿cuánto pesaba? Nuestro animal tipo pesaba 1000 gramos. Y por 1000 gramos, ¿cuánto el animal tenía que consumir de materia seca? Tenía que consumir 30 gramos de materia seca. Estos gramos de materia seca podían hasta doblarse, ¿no? Podían llegar inclusive hasta 60 gramos. Ahorita nos vamos a quedar con los 30 gramos. Nuestro animal tipo pesa 1000 gramos y por 1000 gramos del 3% son 30 gramos de materia seca que debe consumir por día. Esto lo vamos a fraccionar. Si me dice 50-50, entonces 30 lo divido para 2. Tendríamos 15 gramos de materia seca que viene del balanceado y 15 gramos de materia seca que viene de la pastura o del forraje. Busco entonces la humedad de la pastura, 80%, de la materia seca, 20%, y hago el mismo cálculo que hice hace un momento. En 1000 gramos de esta hierba, ¿hay cuánto de materia seca? 20%. ¿Cuánto es el 20% de 1000? 200 gramos. En 1000 gramos de materia verde, entonces, de esta hierba, hay 200 gramos de materia seca. En 15 gramos que yo le tengo que dar de materia seca de la hierba, ¿cuánto de pastura representa? Multiplico 15 por 1000 dividido para 200. ¿Cuánto nos da entonces? Le tengo que entregar 75 gramos de esta hierba. Fíjense, ya no son los 150 que calculamos antes, ahora son 75, porque ya es una dieta 50-50. Vamos ahora al balanceado. Reviso en la etiqueta o en el análisis garantizado del balanceado y me dice que de humedad hay 13% y de materia seca 87%. Perfecto, fíjense cómo se invierten. Entonces ahora mi regla de 3 es la siguiente. Por cada 1000 gramos del balanceado comercial hay 87% de materia seca. ¿Cuánto es el 87% de 1000? 870 gramos de materia seca. Si el animal lograra comer entonces 1 kilo de balanceado comercial, estaría comiendo 870 gramos de materia seca. Pero el animal no necesita 870 gramos. ¿Cuánto necesita? 15 gramos de materia seca del balanceado. Multiplico 15 por 1000 dividido por 870. ¿Cuánto le tengo que entregar de balanceado por día? Entonces, 17,2 gramos de balanceado comercial por día. Entonces, una dieta 50-50 la fracciono a la materia seca y eso lo traslado a forraje y lo traslado a balanceado. Entonces, ahora sí, de forraje, ¿cuánto le tengo que dar? 75 gramos de forraje. Y de balanceado, ¿cuánto le tengo que dar? 17,2 gramos de balanceado por día por animal. Súmenle un poquito de desperdicio, ¿no? Un 10% al forraje, un 10% al balanceado, pero esto es lo neto que el animal necesita consumir. Hasta ahí no termina el ejercicio, porque hasta ahí solamente le dijimos cuánto tiene que dar de hierba y cuánto de balanceado. Pero nos hace falta calcular luego si es que estas cantidades en realidad cubren o no el requerimiento nutricional de los animales. Lo dejamos para el final este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos, tenemos entonces ya el cálculo solo de forraje y tenemos el cálculo de la dieta mixta. Vamos. Finalmente, tenemos el tercer sistema, que es el sistema que lo denominamos integral. Anteriormente lo conocíamos como balanceado, ¿ya? Como antecedentes, ¿qué tiene la dieta integral como tal? En su mayoría, alimento balanceado. Es decir, en este caso, un alimento que lo podemos comprar, un alimento comercial, o a su vez un alimento que nosotros lo podemos fabricar. Pero ¿cuándo funciona fabricarlo? Cuando tenemos muchos animales. Si no, cómprenlo, es lo más efectivo. Pero como ya la cantidad de humedad baja en este alimento, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle agua. Y como es un alimento seco, ¿qué es lo que sucede en su mayoría por los mismos procesos de producción? No hay vitamina C, por lo tanto le vamos a tener que agregar vitamina C. Esta es la dieta balanceada o dieta integral. Alimento balanceado, más agua, más vitamina C. Y bueno, por ahí les menciono 2 estudios nada más que son recientes, uno del 2019, otro por acá del 2020, obviamente de Perú, porque en Perú se desarrolla la mayor cantidad de evidencia científica. Fíjense, en este caso evalúan 2 niveles de energía digestible en 2 sistemas de alimentación en la respuesta productiva y reproductiva de los cuyes. Entonces, ellos lo que hacen es comparan un tratamiento testigo en el cual dan solamente forraje, otra en la cual empiezan a entregar más cantidad de energía digestible entre el balanceado y forraje,
Y al final, ¿qué determinan? Terminan determinando que la producción de los animales por velocidad de engorde y la tasa de preñez es mejor cuando mejoran la energía digestible en la dieta de los animales. ¿Y cómo mejora la energía digestible en la dieta de los animales? Trabajando con mayor cantidad de alimento balanceado en la dieta de los animales. Por acá tenemos otro y en el que de hecho apareció la doctora Lilia Chauca, ¿no? Que es la gurú de los cuyes. Cualquier cosa que quieran buscar en cuyes, googleenlo como Lilia Chauca y lo que ella diga, eso es. En este caso compararon un sistema de alimentación mixta, es decir, el que acabamos de ver en este momento, frente al integral en la etapa de crecimiento en cuyes. ¿Cuál fue el resultado? El resultado en realidad es que la mixta es mejor que que la integral. Pero claro, cuando nos vamos al tema costos, a veces como que la gente piensa que la hierba es más barata que el balanceado. De cierta forma, si yo la produzco, sí. Pero si yo no la produzco, la integral resulta mucho más barata que la propia dieta en forraje. ¿De acuerdo? Vamos, avancemos. No sé si por ahí creo que está un micrófono prendido, pero gracias. Como para no interrumpir nada más. Ya finalizamos y con eso vamos a las preguntas. Cuando busquemos un alimento balanceado, la recomendación en este caso es busquen un alimento peletizado. ¿Ya? No quiere decir que no podemos trabajar con el alimento solamente molido. Muchos productores tienen su alimento, lo muelen y lo preparan y le dan a sus animales. Sí, pero ¿cuáles son las ventajas de trabajar con un alimento peletizado? Uno, que por ejemplo, hay disminución en pérdida, principalmente de los finos, ¿no? Es decir, de esas pequeñas harinas o polvos, porque a veces por el aire terminan volando. Y por otro lado también, recuerden que los alimentos, los más finos se van al fondo y los más gruesos van a la parte más alta. Entonces, si no mezclo bien al momento de entregar la ración, los animales son muy selectivos y terminan comiendo solamente las partículas grandes y los polvos, los finos, prácticamente son desperdicio. La ventaja adicional con el peletizado también es que se elimina el polvo del alimento y evito separación de los ingredientes, porque fíjense cómo viene en su mayoría el alimento comercial. Viene peletizado, viene junto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy asegurando? Que en cada gránulo esté todos los ingredientes de la dieta. Por lo tanto, el animal cuando los ingiera, los va a ingerir en iguales proporciones. A diferencia del alimento que solamente es molido, que por ahí solamente le gusta el maíz o algo por el estilo. Adicional, por el mismo proceso que tiene de fabricación del alimento, de pronto y algunas bacterias pueden ser eliminadas, como la que más nos complica en cuyes, que es la salmonela. Tenemos otra ventaja también, que hay un proceso de gelatinización de los carbohidratos, que esto ayuda a ¿qué? Ayuda a que el animal inclusive los pueda aprovechar más rápidamente, mejora la digestión y claro, hay menor desperdicio en los comederos porque no hay tanto polvo fino, que generalmente es el almidón, que era lo que los animales justamente necesitaban. Entonces, de pronto y el peletizado tiene mayores ventajas que cuando doy un alimento que es solamente molido. Por ahí también puede ir un tema de los resultados que yo puedo encontrar al final con mis animales. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Partimos nuevamente de nuestro animal tipo. ¿Cuánto pesaba nuestro animal tipo? Nuestro animal tipo pesaba 1000 gramos. Les voy a colocar por aquí. Nuestro animal tipo pesaba 1000 gramos. De esos 1000 gramos, entonces, calculamos el 3% de materia seca. ¿Cuántos entonces del 3% de materia seca de 1000 gramos peso vivo? El animal debía consumir entonces 30 gramos de materia seca. Pesa 1000 gramos, debe consumir entonces 30 gramos de materia seca. Busco el alimento balanceado y ahora esta va a ser la única fuente de alimento. Y me dice que de humedad tiene 13% y de materia seca tiene 87%. Entonces vuelvo a hacer otra vez el cálculo. Una muestra de ¿cuánto? De 1000 gramos, pero ahora ya no es de materia verde, ahora le llamamos balanceado comercial. En ese balanceado comercial, en esa muestra de 1000 gramos, va a haber ¿cuánto? 87% de materia seca. ¿Cuánto es del 87% de 1000? 870 gramos de materia seca. Pero eso no puede comer el animal, es imposible. ¿Cuánto necesita el animal de materia seca según nuestro cálculo por peso vivo? 30 gramos de materia seca. Entonces, 30 gramos de materia seca, ¿qué cantidad de balanceado corresponde? 30 multiplico por 1000, divido para 870 y me dice entonces que este animal debe consumir por día 34,4 gramos de balanceado comercial. Eso sería la base. Y es por eso que normalmente en las recomendaciones, cuando empezamos ya a utilizar los balanceados, nos dicen, los animales consumen de 30 a 60. ¿Y por qué de 30 a 60? Porque el 30%, perdón, el 3% de materia seca son 30 gramos. Y esos 30 gramos representan 34 gramos de balanceado comercial. Y si doblo y digo que voy a trabajar al 6%, ¿cuánto debería comer el animal? El doble. Por lo tanto, el animal debe consumir de 60 a 70 gramos. Así que en balanceado comercial, la recomendación siempre es entregar
entregar raciones que vayan entre 30 gramos de balanceado comercial a 60 o 70 gramos, considerando que como es un tamaño más pequeño, el animal va a poder comer ahora sí esa capacidad de ingesta del 6% que mencionábamos al inicio. Esa es una de las ventajas también dentro de este sistema. ¿De acuerdo? Al final, no se olviden, por favor, que si estamos trabajando en una dieta integral o una dieta seca, ¿sí? Como la que ustedes están viendo aquí, considerar el tipo de comedero, ¿sí? Normalmente tenemos unos muy similares a los de las aves, tipo tolva. Otras tenemos, fíjense que son de barro. Lo ideal es que los animales no puedan subirse al plato, porque si se suben al plato contaminan, entonces al siguiente día eso es desperdicio. A su vez también que no limite que el animal coma, porque a veces les colocan muy altos los platos, entonces los animales no van a poder ingresar. Y como el alimento tiene menor cantidad de humedad, recomendación, por favor, ahora sí, fíjense que los anteriores no lo vimos. Necesito que los animales tengan agua todo el tiempo, porque como el alimento tiene menos humedad, ahora sí el consumo es mayor en el caso de los animales, es más visible. Mientras que cuando le doy solamente pasto fresco, el animal no induce al consumo de agua. ¿Por qué? Porque el pasto ya tiene mucha humedad y esa humedad es más que suficiente para que el animal no tenga que consumir agua adicional. Y por otro lado, recuerden también trabajar con la vitamina C en la adición de la dieta. Y esta generalmente la encontramos como ácido ascórbico, ¿no? Entonces busquen por ahí ácido ascórbico que lo diluyen en agua y con eso lo entregamos. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo entonces del agua y cómo vamos a hacer el cálculo del ácido ascórbico para entregarle la dieta de los animales? Porque si no, la receta estaría incompleta. Solo balanceado no es suficiente. Necesita agua y necesita ácido ascórbico. Para el agua, la fórmula es muy fácil. 2 ml de agua por cada gramo de materia seca que el animal consume. Entonces, volvemos a nuestro animal tipo. Nuestro animal tipo pesaba ¿cuánto? Pesaba 1000 gramos. Si pesaba 1000 gramos, ¿cuánto debía comer de materia seca? El 3%, 30 gramos de materia seca. Entonces, 2 ml de agua si es que el animal consume 1 gramo de materia seca. Pero el animal no come 1 gramo de materia seca, come 30. Por lo tanto, multiplico 30 por 2 dividido para 1. ¿Cuánto necesita tomar de agua por día? 60 ml de agua. Ese cálculo inicial es importante porque eso lo multiplico por el número total de animales que yo tengo. Y de acuerdo a eso, reservo el agua, y por eso les pongo acá los tanques, reservo el agua que necesito por día para el total de animales. Y en esa cantidad total, dosifico el ácido ascórbico. ¿Cuánto necesito en este caso? Por cada animal necesito de 100 a 200 miligramos por día. Y ya depende de la presentación del ácido ascórbico. Algunos, por ejemplo, dicen 1 gramo por cada litro. Perfecto. Entonces, si tengo aquí un tanque de 200 litros, entonces necesito 200 gramos de ácido ascórbico diluidos en este tanque de agua por día. Y eso servirá entonces para el número total de animales que yo tengo. Entonces, primero, calculemos la cantidad de agua que cada animal necesita. Esa cantidad la multiplicamos por el número de animales y tengo la cantidad diaria de agua que yo requiero. Ahora sí, en esa cantidad de agua dosifico el ácido ascórbico, generalmente 1 gramo por litro. Entonces, si yo tengo un tanque de 200, ¿cuánto necesito? De 200 litros, ¿cuántos gramos necesito de ácido ascórbico? 200 gramos. Y eso es todo. De esa forma, entonces, le estoy entregando la vitamina C que el animal necesita, principalmente para evitar, esto es una enfermedad carencial, el escorbuto, ¿no? Recuerden que el ácido ascórbico y la vitamina C tienen relación con la formación de colágeno, con la formación también un poco de sistema inmunitario, refuerzo al sistema inmunitario para evitar enfermedades. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que hemos revisado entonces la parte teórica de cómo hacer los cálculos en la dieta y en la alimentación de los animales. Lo que me interesa ahora y como para ya cerrar, vamos a hacer un cálculo. Les voy a compartir ahora un Excel. ¿Sí? Voy a salir de la presentación y me confirman por favor si es que podemos ver ahí el Excel. Creo que sí podemos verlo ahí, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, vamos en este momento a cerrar ya la parte de la nutrición. Ya aprendimos a calcular cuánto de forraje y aprendimos a calcular también cuánto de balanceado. Puede ser solo forraje, mixto, balanceado y forraje, o puede ser solamente balanceado. Necesito ahora sí entonces entender cómo hacer el cálculo para poder determinar si es que ese alimento cubre o no cubre los requerimientos nutricionales. Entonces, fíjense, primero empiezo, bueno, y esto es algo que nosotros hemos hecho así y es fácil de entenderlo. Tengo primero la categoría.
tengo mi animal tipo. Mi animal tipo era un animal de categoría engorde, peso 1000 gramos, ¿sí? Para seguir el hilo de toda la charla del día de hoy. Un animal de engorde, peso 1000 gramos, el requerimiento de materia seca del 3%. Entonces, a partir de estos datos, yo empiezo a buscar mi tabla de requerimientos y digo, a ver, el consumo en gramos de materia seca por cuy por día es igual a ¿qué? A la multiplicación de los 1000 gramos por el 3%, que ya lo estamos haciendo varias veces. Por lo tanto, ¿cuánto necesita el animal por día de materia seca? Necesita 30 gramos. En esos 30 gramos de materia seca, que no interesa por el momento de dónde vienen, solo de la hierba, solo del balanceado o a su vez de la mezcla de los dos, ¿cuánto tiene que haber de proteína? Tiene que haber 9 gramos de proteína y tiene que haber 150 kilocalorías. Esto lo determino ¿de dónde? De las tablas, que ya las revisamos al inicio. ¿Se acuerdan que les dije dejarán esas tablas para el final? El alimento que yo le entregue entonces, sea forraje o sea balanceado, debe tener 15% de proteína cruda y 2.900 kilocalorías por kilogramo de materia seca. Fíjense, esto va a consumir realmente el animal y el alimento va a tener esta característica. ¿De acuerdo? Si logro hacer una dieta que el animal tenga en realidad un aporte de 9 y de 150, entonces quiere decir que el animal sí tendrá un buen ritmo de crecimiento. Si no alcanza esa cantidad, quiere decir que ese animal se demora. Entonces voy a trabajar con una dieta alfalfa y balanceado. Vamos a utilizar un balanceado categoría engorde. Entonces, porque la categoría es engorde, busco un bromatológico o mando a hacer un bromatológico de la alfalfa. Me dice que la humedad es del 82%, la diferencia a llegar a 100 sería la materia seca, es decir, 18%. La proteína cruda, me dice que en este caso tiene un 22,3% de proteína cruda, perdón. Y de energía metabolizable me dice que tiene 2.260 kilocalorías por kilogramo de materia seca. Vamos ahora al balanceado, reviso la etiqueta, que en este caso es el análisis garantizado del balanceado, no es necesario mandar a hacer el bromatológico. Me dice que de humedad tiene 13%, de materia seca 87%, de proteína cruda para esta categoría 15% y de energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo de materia seca me dice que tiene 2.700. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, se entiende que es una dieta mixta. Entonces me dice, colócale la proporción. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio 50-50? Entonces, le voy a dar 50% alfalfa, 50% balanceado. Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? Fraccionábamos la materia seca. ¿Cuánto tenemos de materia seca? 30 gramos de materia seca. Lo fraccionamos 50-50, entonces era 15 gramos de materia seca de alfalfa, 15 gramos de materia seca del balanceado. Estos 15 gramos, está hecho el cálculo, ¿se acuerdan que ya lo hicimos con ustedes? ¿Cuánto representa en materia verde de alfalfa? 83 gramos. Y estos 15 gramos, ¿cuánto representa de balanceado? 17,2 gramos. Ahora, hasta ahí la recomendación al productor. Dale 83 gramos de forraje, dale 17 gramos de balanceado a cada animal de engorde de 1000 gramos. Sí, pero ¿eso es suficiente para cubrir el aporte nutricional? Revisemos. Multiplico entonces los 15 gramos de materia seca por el porcentaje de proteína de la alfalfa y me dice que en este caso la alfalfa aporta 3,35 gramos de proteína cruda y el balanceado 2,25 gramos. Y de kilocalorías, la alfalfa aporta 33,90 kilocalorías y el balanceado 40,5. Sumo las dos proteínas, sumo las 2 kilocalorías y tengo que el animal con esta dieta 50-50 en realidad está apenas consumiendo 5,6 gramos de proteína cruda y 74,4 kilocalorías, cuando en realidad ¿cuánto necesitaba el animal? 9 gramos de proteína. Le está faltando, fíjense ustedes, 3,4 más o menos gramos de proteína y en kilocalorías le está faltando el doble. Ahora, si confirmo cuánto tiene de proteína, fíjense, me dice que este alimento tiene 19% de proteína cruda. Es excelente porque en realidad necesitaba 15, pero fíjense cómo ahí es justamente donde varían las dos tablas que al inicio les decía. Una cosa es lo que el alimento debe tener y otra cosa lo que el animal consume. Mi alimento, de hecho, tiene 19% de proteína cruda y 2.480 kilocalorías por kilogramo de materia seca. O sea, está excelente el alimento. Pero ¿cuál es el problema? Lo que consume no es suficiente.
Si yo le doy esta dieta 50-50, ¿qué creen que va a pasar entonces con la velocidad de engorde de este animal? Va a ser lenta porque le estoy entregando casi la mitad de nutrientes que el animal necesita. Y aquí viene el juego del tanteo entonces. ¿Qué teníamos que hacer? Subirle la materia seca. Y fíjense cómo va a empezar a moverse la proteína y las kilocalorías. Ya no le voy a dar el 3%. A estos animales les voy a dar el 4% de materia seca. Fíjense cómo se modifica. Resulta entonces ahora que al 4%, manteniendo 50-50, subió de 5 a 7 y de 70 a 99. Todavía me falta. No puedo trabajar todavía con esa dieta. Tengo que subirle un poco más. Vamos al 5%. Y fíjense cómo al 5% la proteína ya está en 9. Pero ¿qué está pasando con la energía? La energía está en 124. Entonces, quiere decir que el acúmulo de grasa no va a ser muy bueno. Ahora, depende del mercado. Si el mercado me pide animales magros, ya tengo la dieta. 50-50, alfalfa y balanceado al 5%. Entonces, ¿cuánto le doy de alfalfa por día? Como ya es del 5%, sube la cantidad de alfalfa. Le tengo que dar 140 gramos, redondeando, y balanceado 30 gramos. 140 gramos de alfalfa y 30 gramos de balanceado a estos animales de 1000 gramos de peso vivo y ya tengo una buena velocidad de engorde sin necesariamente engrasar mucho a esos animales. Pero el mercado me pide para los asados. Si para el asado, entonces, ¿qué quiere? Quiere algo de grasa. ¿Por qué? Porque si no se seca mucho la carne. Entonces, esta dieta todavía no es muy buena. Subámosle de pronto a un 6 para ver qué pasa. Fíjense cómo al 6 exageramos la proteína, ya subimos 2 puntos más, ya tenemos 11 gramos de proteína frente a 9 y la energía cuadró, 148,8 frente a 150. Entonces, fíjense que tuve que llegar al 6% para que esta dieta pueda ser efectiva. Y a partir de esto puedo hacer otros juegos, ¿no? Digo, no tengo tanta hierba, más bien tengo un poco más de balanceado. Entonces, movámosle. Bajémosle la alfalfa, por ejemplo, a un 25% y el balanceado subámosle un 75%. Y fíjense qué pasó. Bajó la proteína, pero no menos de lo que esperábamos. 10 gramos de proteína cuando necesita 9. ¿Y qué pasa con las kilocalorías? Estoy en 155 cuando necesitaba 150. Entonces, fíjense cómo ya llegué a mi dieta ideal. En este caso, bajé la alfalfa, subí el balanceado y ya equilibré la dieta. ¿Pero a qué porcentaje? Al 6%. ¿Puede el animal comer eso? Claro, porque estoy entregando más cantidad de materia seca que viene de partícula pequeña, que es del balanceado. Y de cierta forma, si el productor estaba comprando alfalfa, ¿qué es más barato? El balanceado o la alfalfa. Por peso de materia seca, es más barato el balanceado que la alfalfa, porque la alfalfa tiene humedad. Por lo tanto, no comparen simplemente, pero si la carga me cuesta $5 y el balanceado me cuesta 20, sí, pero el balanceado tiene 40 kilos. Y de esos 40 kilos, el 87% es materia seca. Es decir, estoy trabajando por ahí hasta con unos 35 kilos de materia seca que me cuesta $20. Mientras que de la carga voy a tener apenas el 20% de materia seca. No es casi nada. Es la quinta parte apenas. Entonces termina siendo más barato comprar balanceado que la alfalfa. Ahora, si el productor dice, yo tengo mi propia alfalfa, eso es otra cosa. Entonces ahí sí puedo exceder un poco la alfalfa en lugar del balanceado. Pero trabajen un poco equilibrados. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso más forraje no necesariamente quiere decir que esté cubriendo bien la dieta. ¿De acuerdo? Y a partir de esto ustedes pueden trabajar lo que ustedes quieran. Pueden ustedes cambiar la categoría, pueden cambiar el peso, pueden cambiar los balanceados, pueden cambiar los forrajes, busquen un buen bromatológico y con eso ustedes van a poder hacer el cálculo. Pero esto es nuestro trabajo, esto es lo que nosotros hacemos en la asesoría a los productores, no solamente en cuyes, sino en cualquier otra especie. Identificar cuál es la dieta más apropiada. Y de acuerdo a esto, entonces, hacer la recomendación al productor. Hay otros casos en los cuales partimos primero calculando lo que en realidad le está dando el productor y ya vemos si es que cubre el requerimiento. Aquí, en cambio, empezamos una dieta desde cero y ya le estamos diciendo qué cantidad, esto es lo que le interesa al productor. Fíjese, de todo este proceso, esto le interesa al productor. ¿Cuánto le doy de alfalfa? O sea, está bien, ya hizo usted sus cálculos, pero dígame cuánto de alfalfa y cuánto de balanceado. Entonces, para tener una buena dieta, si es alfalfa y tiene estas condiciones y es de este tipo de balanceado, dele por lo menos 80 gramos de alfalfa por día y 50 gramos de balanceado por día a cada animal que pesa 1000 gramos. Y de esta forma estoy cubriendo ese 6% de materia seca. Súbanle un poquito por el tema de desperdicio, ¿no? Tal vez de estos 80 gramos que sean 90 gramos y estos 50 gramos que sean unos 55 gramos por cada animal por día. Multiplíquelo por el número de animales en la poza o en el lote y listo, ya tienen ustedes la dieta diaria. ¿Sí?
Eso es lo que tenía para el día de hoy, para compartirles a ustedes. Creo que nos extendimos un poco en tiempo, pero bueno, creo que fue válido. No sé si hay preguntas, no sé si me ayudan con las preguntas o yo mismo las voy chequeando, no sé cómo lo hacemos y de antemano, gracias a todos. Espero que haya sido claro, al menos en lo que queríamos, en la intención que teníamos el día de hoy de enseñar un poco el tema de las raciones y que sea práctico, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Muchas gracias, doctor, por su exposición tan interesante. Sí, me parece que tenemos 3 preguntas nada más. Ya está bien. Vamos leyendo, bueno, ya comenzaron a escribir más. Comencemos con la primera que dice Jorge Abarca. ¿Qué tan aconsejable es la alimentación con la hidroponía y si se puede combinar con balanceado? Sí, mira, normalmente el tema de la hidroponía está muy en boga por el tema de no tengo espacio. Entonces, si no tengo espacio, tengo que hacer germinados, porque es básicamente eso, la hidroponía, ¿no? Hacer germinados. Ahora, por materia seca, en realidad es bajo, porque recuerda que son alimentos que recién están empezando a germinar. La proteína está alta, pero en realidad baja la energía. Entonces, si yo tengo un maíz y lo voy a germinar para entregarle, en este caso, a los animales, ¿qué querías? ¿Querías proteína o querías energía? Si querías energía, dale el maíz. Pero si querías proteína, hazlo germinar. Entonces, por ahí podemos empezar a combinar. ¿Se puede combinar con el balanceado? Claro que puedo. Pero ¿qué pasa? Mano de obra. Recuerda ahí, sí, calidad de agua, la mano de obra para el mantenimiento de los hidropónicos. Entonces, por ahí a veces la gente se cansa un poco, como que por la moda lo empieza a trabajar, pero nada supera una pastura que es perenne. O sea, si yo tengo el ryegrass y yo tengo la alfalfa y yo sé que simplemente por ahí trabajándole bien la tierra, fertilizando, eso puede durar años. Entonces ahí vas viendo un poco la diferencia, porque a veces el grano del germinado con el que vas a trabajar, a veces es caro. Ahorita el maíz, por ejemplo, está caro. Entonces a veces es preferible por tema costos trabajar con pasturas mismo. Pero sí se puede. O sea, de hecho, fíjate, podrías trabajar pastura más el hidropónico y más el balanceado. Tranquilamente se puede hacer los tres. Y de esta forma tú puedes con el hidropónico, dependiendo del tipo de germinado que tengas, subir la proteína y que sí, de cierta forma, es más barata que la del propio balanceado. Podría ser por ese lado, pero eso es mano de obra. No se olviden eso. ¿Ya? Sergio Imbaquingo nos dice, ¿cada cuánto sería la vitamina C o es todos los días? La recomendación si estás trabajando con balanceado y el balanceado no tiene ácido ascórbico como tal en su composición, la recomendación es que sea diaria. Pero hemos encontrado que como la vida productiva de los animales es corta, entonces no hay una mayor afectación. Entonces, tranquilamente con que tú lo hagas pasando un día o al menos una vez por semana la adición del ácido ascórbico en el agua de bebida, si es que das solo balanceado, funciona más que bien. Al menos en los de engorde, o sea, pasan 90 días y se fueron, entonces tal vez la carencia no se manifiesta. ¿En cuáles podemos identificar la carencia? Normalmente en los animales en las reproductoras, porque las reproductoras pueden permanecer 1 año o 2 años en el sistema. Entonces, si permanecen 2 años con carencia de vitamina C, ahí es cuando encuentras el problema. Pero en los animales jóvenes, en los animales que se van a faena, tal vez no vas a encontrar esa deficiencia. Así que por ahí más o menos va el juego. En los animales tal vez jóvenes, pasando un día, una vez a la semana y ya está. Pero en los animales adultos, si es solo balanceado, trabájalo en lo posible, si fuera posible, ojo, todos los días. Caso contrario, pasando un día, sería lo más recomendable. Si es forraje, ya no es necesario. El forraje ya tiene la vitamina C. Ya. Candy Paredes nos dice, buenas noches, ¿se podría criar cuyes cerca de cerdos y gallinas? A ver, ¿qué dicen las buenas prácticas? Recuerden, si quieren se la pueden descargar, ingresen a la página de Agrocalidad y en Agrocalidad están las guías de buenas prácticas. Mi intención no es que se certifiquen, o sea, ya eso ya depende de cada quien, pero ¿qué dicen las buenas prácticas en cuanto al concepto de la bioseguridad? Porque eso es lo que nos interesa como técnicos. Nos interesa que se refuercen las medidas de bioseguridad porque hay muchas enfermedades comunes entre las diferentes especies, bacterianas y parasitarias. Las que más nos complican y que estarían alrededor de las 3 especies, porcinos, aves y cuyes, salmonela, parasitarias, coccidias. Entonces, hay mucho riesgo de que haya contaminación. Meto mis animales sanos, pero mis gallinas ya estaban con salmonela. O meto mis cuyes y vienen con salmonela y me contagian a mis gallinas y a mis chanchos. Entonces,
Se puede trabajar, ese es el concepto de las granjas integrales, pero mucha, estricta bioseguridad en el manejo de esos animales. Y sabes que si tienes que hacer una desparasitación, es una desparasitación a todos. Sabes que si tienes que hacer una vacunación, es una vacunación a todos. Tener materiales diferentes para el uso o la limpieza en cada una de las especies y de esa forma se puede trabajar. Pero reforzar la bioseguridad. De que se puede, pero con mayor bioseguridad, porque el riesgo a enfermedades es más alto. En nuestro caso hemos aplicado 80% de forraje y 20% de balanceado. En forraje damos 50% alfalfa y 30% otras hierbas. Al siguiente día el único sobrante es el balanceado. ¿Se necesitaría dar más forraje? Porque usted decía que debe haber residuos para saber que de cierta forma están bien alimentados. Sí. Mira, ¿qué es lo que pasa? Aquí en cambio vamos con el aspecto etológico y de comportamiento del animal. Si el animal tiene una pastura fresca, llámese alfalfa y otras hierbas, eso es lo más suculento, lo más rico para el animal. Entonces, ¿qué es lo que han determinado los estudios? Y hemos hecho inclusive. Si tú le entregas una pastura tierna, jugosa, suculenta, rica para el animal opta por comer más de ese forraje. Y al alimento balanceado lo deja en segundo plano. Por el contrario, le cambias de ese forraje y le das un forraje muy maduro, pasado del punto de corte, no sé, llámese inclusive hasta tipo subtrópico, gramalote o pasto cuba, lo que sea, son extremadamente fibrosos. ¿Qué vemos en el comportamiento del animal? Que no le gusta ese alimento. Y el animal, en cambio, tiende a comer más balanceado, porque siente que tiene más energía rápidamente disponible. Entonces, por ahí jugar un poco el tema del comportamiento del animal. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? La fracción que yo le doy del balanceado y de la hierba tienen que estar colocados en diferentes momentos. Y de esta forma, entonces, cuando el animal sienta hambre, induces a la comida de ese alimento que quieres que coma. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que puedes hacer? En el día podrías trabajar el forraje. Y para la noche le dejas solamente el balanceado. Entonces, como el animal tiene hábitos alimenticios diurnos y nocturnos, es decir, come en la mañana y come en el día y come en la tarde, entonces en el día se acabó la hierba, ¿qué le queda para la noche? Comer el balanceado. Y de esa forma al otro día entonces no vas a tener mucho residuo de balanceado. Y ahí estás complementando la dieta. Pero si todo el día permanece el balanceado junto con el forraje, ahí es cuando se da el mayor desperdicio del balanceado, porque el animal opta por comer más forraje. Entonces, de pronto jugarle un poco, insisto, eso ya es el comportamiento del animal. Juégale un poco por ahí. Dale forraje en el día y el balanceado en la noche para ver cómo te va. Pero incluirle más forraje, ¿qué es lo que estarías haciendo? A la alfalfa, que es muy buena en proteína, le estarías bajando la proteína. Entonces, a la dieta no le estarías haciendo un bien, más bien estarías generando una baja en nutrientes. O sea, todo lo que sea diferente a leguminosa, es decir, diferente a alfalfa y a trébol, hace que la proteína en la dieta baje. De hecho, un balanceado hace que la proteína de la alfalfa baje, porque el balanceado tiene menos proteína que la alfalfa. Pero en cambio a la alfalfa, ¿qué le falta? Le falta energía, que es lo que le da el balanceado. Entonces, le harías un daño en darle más forraje. Más bien trabaja con la dieta diferenciada en el animal. Un momento forraje, otro momento balanceado, para ver cómo te va en ese caso. Por la exposición. ¿En qué casos se presenta la coprofagia en cuyes? ¿Está relacionado con la dieta? En la literatura se explica. Personalmente no lo he visto. ¿Sí? ¿Y por qué no lo he visto? Creo que hay algunos factores para que todos lo entiendan, ¿no? Diferenciemos dos conceptos, coprofagia y secotrofia. ¿Sí? Creo que tal vez por ahí le confundió al tema. Coprofagia es un desorden de pica. Quiere decir que no es algo adecuado, no es algo apropiado. Coprofagia quiere decir ingesta de heces. ¿Ya? Y ese comportamiento el animal no lo debería tener. Y por otro lado, en cambio, encontramos la secotrofia. La secotrofia, en cambio, es la formación, ¿sí? No es de heces, sino de fibra que el animal no ha logrado fermentar en el primer pasaje del alimento y como no ha logrado fermentar, el animal entonces los evacúa.
Pero al momento de evacuarlos, los trata de rodear de una especie de moco que se forma a nivel del colon para que salga de un color más claro y de un olor que el animal lo diferencie de las heces. Entonces, permite que el animal ingiera el secotrofo y tenga un segundo pasaje del alimento para que en ese segundo pasaje del alimento se aproveche el nitrógeno de la fibra que no se aprovechó inicialmente y los carbohidratos también. ¿Qué animales son forzados a hacer secotrofia? Los conejos, porque el porcentaje de fermentación que tienen es más bajo que el de los cuyes. Entonces, ellos sí, y al tener un hábito alimenticio también diferente, porque los conejos tienen un hábito alimenticio nocturno, comen en la noche. A los conejos no le den comida durante las primeras horas de la mañana, denles pasado el mediodía y hasta la noche, y se van a acabar. En el día no comen. ¿Por qué no comen en la mañana? Porque ahí hacen secotrofia. Todo lo que los animales no lograron asimilar en la noche, generan secotrofos y comen en la mañana. Pasado el mediodía empiezan a comer forraje. En los cuyes, en cambio, eso no es tan factible. Uno, ¿por qué? Porque anatómicamente el cuy no puede llegar directamente hacia la parte trasera, hacia el ano. Por lo tanto, no puede recoger los secotrofos. Algunos a veces suelen quedarse pegados en el pelo de alrededor del ano, pero hay otros que al menos si estamos manejando en jaula, ¿qué pasa con esos secotrofos? Caen a la bandeja o caen al piso. Entonces, en el cuy se limita mucho la secotrofia. Anatómicamente es casi imposible que lo pueda hacer. Y segundo, por el sistema de manejo también hace que nosotros impidamos la secotrofia. En el conejo, en cambio, anatómicamente fácil, él lo puede recuperar del ano. ¿Pero por qué se obliga el conejo? Porque tiene capacidad menor de fermentación que el cuy. El cuy, en cambio, tiene mayor poder de fermentación. ¿Cuándo se podría dar la secotrofia? Pese a que digo que no la he visto, cuando en realidad la pastura sea tan tosca que haga que el animal no pueda fermentar bien y necesite un segundo pasaje. Pero no, el cuy es tan rústico que créame que puede en realidad fermentar cualquier tipo de pastura, hasta pajonal. Listo, unas dos preguntitas más y ya damos por concluido. Perfecto, no hay problema. ¿La utilización de sales minerales es necesaria en los cuyes o cuándo se les puede dar? No es muy común, porque el volumen de producción de leche de las hembras, porque normalmente ahí vendría el tema de las sales minerales, calcio principalmente y fósforo. Pero como el volumen de producción de leche de los animales y la curva de producción es tan corta, la alfalfa tiene buen calcio, tiene buen fósforo y el balanceado también tiene una buena premezcla. Entonces, no determina una adición necesaria de extra de minerales. Suficiente con la pastura, suficiente con el balanceado. En bovinos eso es otra cosa, por volumen de producción de leche. Pero acá no, acá es más que suficiente con la pastura y con el balanceado. Carlos Andrés nos dice, ¿cuál es la causa por la que las reproductoras se comen las crías muertas? En ocasiones hemos visto que eso es también un tema comportamental. ¿Por qué? Por mantenimiento de la especie. Si bien los cuyes no están en estado silvestre, normalmente toda especie por mantenimiento busca no dejar rastro para que hayan predadores. Entonces, si se mueren las crías, optan en ocasiones por comerse. Es una especie de canibalismo. ¿Ya? Si yo veo que ese es el comportamiento, es normal. Pero si yo veo que matan las crías, eso ya no es normal. ¿Cuándo es normal que una madre mate una cría? Cuando no la ve viable. Normalmente cuando el tamaño de camada es muy grande y las ven a veces que no comen o medias moribundas, optan las madres por matar a las crías. Nuevamente, por un tema de comportamiento. Pero si las crías estaban bien y las empiezan a matar, eso ya es una falta de habilidad materna. Entonces, normalmente se comen es para no dejar rastros. Ahora, hay ocasiones en las cuales hay falta de agua y la falta de agua se asocia al canibalismo también. De pronto y chequeale por ahí. Por querer producir más leche necesitan algo más de agua. Entonces, trata de compensar con agua para ver si es que eso pasa. Pero de pronto puede ser simplemente por no dejar rastros. Listo, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que no se les respondió las preguntas. En el enlace para obtener el certificado hay una opción para poner todas las preguntas, para poderles responder por el correo. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Me pasa las preguntas y las respondemos. Con Ya, gusto. doctor. No sé si de pronto nos puede poner, doctor, en el chat su número de teléfono, su correo para Claro, que puedan contactar los participantes. claro, no hay ningún problema. Ahorita mismo. Ya. Ahí está mi correo. Me confirma si es que les llegó. Sí, sí, llegó, doctor.
Y ahí está mi número. Con Y las, gusto. y las diapositivas también nos están pidiendo, Claro. doctor, también tiene ¿Les copias comparto por aquí mismo por el chat o le envío a usted para que usted les comparta? por el chat, doctor, para que tengan Ya. tiempo para que se puedan Deme descargar. un segundo. Veamos. Ahorita mismo. Deme un segundo nada más. Le dejo de presentar porque me dice que está en uso, ¿ya? Doctor, no se preocupe. Ahí se está cargando. Listo. ¿Me Listo. confirma ahí? Sí, Sí, ¿no? sí. Perfecto. Ya no me queda nada más que agradecer a usted, doctor, y a Farmabet, ya que sin ustedes no hubiera sido posible esta capacitación. Y por último, y no menos importante, a cada uno de ustedes oyentes que se han tomado su tiempo para asistir. Este tipo de capacitaciones se lo irán realizando una vez al mes. Esto ustedes pueden ir verificando en nuestras redes sociales que nos encuentran como Balanceados Exival. No sé si de pronto me pueden ayudar toditos prendiendo las cámaras para tomarles una fotito y compartir en nuestras redes sociales. Y esperemos que unos cuantos abran más la cámara y tomamos una fotito y damos por terminada la capacitación. Listo. Ahora sí, a la cuenta de 3, todos sonreímos para una fotito. 1, 2, 3. Listo, mis estimados. Muchísimas gracias por asistir a esta capacitación. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias también a ustedes. Saludo a todos. Que pasen muy bien.